No sé si ustedes vieron el aula, supongo que sí, que debían conseguir algún carnet de vacunación que podría haber sido propio o podría haber sido de algún familiar o de algún amigo, y con eso vamos a trabajar. Pero antes vamos a pegar un repasito, no les voy a pasar ninguna diapositiva porque ustedes tienen todo el material, simplemente vamos a hacer un repaso, ¿sí? Ustedes me van a ir diciendo qué tipo, por ejemplo, de respuesta inmune conocen en el organismo. A ver quién se anima. ¿Puedo ir yo? Sí, cualquiera. Bueno, tenemos a grandes rasgos sí, grandes grupos de tipo de inmunidad. Una que es específica y otra que es inespecífica, no menos efectiva, o sea, eh, igual en cuestiones de efectividad es un tema aparte, pero bueno, la Sí. inespecífica, natural, innata, no adaptativa y rápida es aquella que está conformada por elementos celulares que nosotros ya poseemos y que no necesitan madurar o especializarse demasiado, digamos. Entre ellos tenemos barreras físicas y barreras químicas y celulares, por supuesto. Las barreras físicas son la piel, las químicas son Sí. ácido clorhídrico, por ejemplo, para el estómago, o las defensinas, que son moléculas antibióticas. Bien, Espera, además de espera, eso tenemos, Ariel, espera, hasta ahí fantástico. A ¿sí? ver, ¿quién da algún otro ejemplo de alguna barrera física que no sea la piel? Natural, digamos, ¿no? De lo que estamos hablando, no un barbijo, por ejemplo. Más allá de Las barreras físicas mucosas, como por la ejemplo, piel, puede ser también. ¿Alguien se también anima? puede ser la mucosa asociada a los tejidos, MALT o GALT, bueno, eso depende del nombre, va variando Las del lugar donde se sitúe. mucosas, muy bien, muy bien. A ver, por ejemplo, ¿se acuerdan de algún ejemplo de células? Porque el compañero dijo que pueden ser barreras físicas, pueden ser células y pueden ser sustancias químicas, ¿no? Como las defensinas, por ejemplo. Bueno, algunas células, ¿se acuerdan? Que pueda pertenecer a esta inmunidad innata, inespecífica, que Podrían tenemos todos cuando nacemos, excepto que tengamos algún serlo. problema de inmunodeficiencia. Matilda iba a hablar. Sí, parece que sí. Pero se apagó. Está silenciado tu Bueno, micrófono, alguien... Matilda. Sí. Bueno, las células del Bueno, sistema alguien fagocítico que se mononuclear. anime. Claro. Sí, por ejemplo, células que hay en los Profesor, alvéolos, células que... Sí, perdón, estoy con mi primito y toqueteó todo el celular. No sé qué no hizo. importa. Creo que prendió la cámara. Le estaba por contestar que algunos ejemplos podrían ser los monocitos y posteriormente macrófagos, neutrófilos, Ujú, eosinófilos, basófilos, células ujú. natural killer, Sí, muy bien, etc. muy bien, muy bien. Bueno, ¿y químicas, por ejemplo? ¿Algún ejemplo? De barreras químicas. Sí, La saliva. dilo cualquiera, ¿eh? Sí, ¿y qué Puede hay en la ser la saliva? barrera, puede ser la El barrera ácido hematocefálica. Eso, claro, la barrera hematoencefálica sería física, ¿sí? el Protegería ácido al sistema nervioso clorhídrico. central. El ácido clorhídrico, dijo el compañero, sí. La lisosima, por ejemplo, que está en las lágrimas y que está en la saliva, ¿sí? El ácido clorhídrico también está muy bien en el estómago. Sí, el mucus, por ejemplo, que hay en un montón de mucosas y que justamente lo que hace es que los agentes patógenos no puedan fijarse tan fácilmente al epitelio, ¿sí? Bueno, muy bien. Voy a apagar mi cámara por las dudas, a ver si... Total, ya me conocen. Ahí está. Profe, en Sí, conclusión, todo tipo de secreción, ¿no es cierto? exacto. Exactamente. Todo tipo de secreción es una barrera, sí, Química. química, sí. En algunos casos mecánica, por ejemplo, en el caso, no sería secreción en este caso, pero hay barreras mecánicas, como por ejemplo podría ser el movimiento ciliar, ¿sí? Como podría ser la orina, ¿no? Que barre todo lo que pueda haber en la uretra que no se haya fijado. O sea, todo eso es innato, es inespecífico, independientemente del agente que se fije o que quiera fijarse, ¿sí? Entonces, bueno, esa es la inespecífica, está bien. Y ahora
Si querés seguir, Ariel. Ya que estabas empalado con eso. Perdón, como dijo profe, se me cortó. No, si querés seguir la inespecífica, ya está. Ah, ¿Querés seguir con las otras? sí, bueno, tenemos en la inmunidad específica, tardía, o adquirida, tenemos inmunidad celular e inmunidad humoral. Bien, esto es Luis, mediados por buen día, ¿cómo linfocitos estás? CD. ¿Todo bien? Hola. No estoy, luego la semana que viene. Eh, perdón. Es mediada por los linfocitos T y los linfocitos B. Los linfocitos T, en caso de expresarse CD4, terminan diferenciándose en linfocitos T helper, y en caso de tener CD8, terminan diferenciándose en linfocitos T citotóxicos. La diferencia entre uno y otro es que uno conforma el CD8, el linfocito, perdón, citotóxico, lo mismo, digamos, conforma la inmunidad celular, y los linfocitos T helper son linfocitos T colaboradores que, por ejemplo, secretan interferón gamma, que aumentan la capacidad fagocítica de los macrófagos. Bien, después tenemos los linfocitos B, que median la inmunidad humoral. Por medio de la síntesis de anticuerpos, inmunoglobulina G e inmunoglobulina M. Eso a grandes rasgos. Bien. Perfecto. Bueno, a ver, ¿quién? Ya dijiste, digamos, ya que hablaste de inmunoglobulinas, ¿alguien puede mencionar alguna propiedad que tenga, característica que tenga vamos a empezar, por ejemplo, por la inmunoglobulina G? ¿Que es transplacentaria, por ejemplo? Exacto, puede pasar la placenta, sí. Luciano Sapio en el chat le dijo la Que activación activa del el complemento, sí, ahora veo, muy bien, sí. Que es de la inmunidad, No la recuerdo. respuesta inmune secundaria puede ser también, ¿no? Exacto, por eso aparece en mayor concentración en las infecciones crónicas pasadas, ¿sí? Muy bien. Que es monomérica también. Es monomérica, muy bien. Bueno, y vamos a ver la M, por ejemplo. ¿Qué característica tiene? M, si no me equivoco, es pentamérica. Exacto, Y es la que predomina en la respuesta inmune primaria. muy bien. Perfecto. ¿Y la A? Es dimérica. La A es Ajá. la que se encuentra en las secreciones. Muy bien, es la que se encuentra en las secreciones, exactamente. Por eso, cuando hay, por ejemplo, déficit de vitamina A, puede haber muchas infecciones a nivel de mucosas, ¿sí? Tanto de mucosa oral como mucosa vaginal o mucosa anal, porque las otras inmunoglobulinas no llegan hasta ese nivel, y entonces digamos, se pierde esa defensa específica a nivel local, ¿sí? Bueno, ¿y la E, inmunoglobulina E? ¿Alguna característica sobresaliente? Que cuando sus niveles están elevados indica que la persona o el organismo en sí está sufriendo de alguna alergia o asma o puede ser que Exacto, esté infectado con parásitos. muy bien, exacto. La inmunoglobulina E tiene la capacidad de fijarse también en las células cebadas, ¿sí? Las células cebadas o mastocitos, o los basófilos, poseen muchísimos gránulos, ¿sí? Que son liberados, y entonces, digamos, producen como un mecanismo de defensa inespecífico, ¿sí? Y como decían, aumenta mucho en los casos de alergia, para generalizar decimos los casos de hipersensibilidad, principalmente tipo 1 y 2, y en otros casos de hipersensibilidad puede aumentar, que se llama sensibilidad no atópica, la IgG. Pero la IgG exactamente aumenta en casos de alergia, ¿sí? Y en casos de parasitosis. Muy bien. Y la D, inmunoglobulina D. Ese es parte del receptor del linfocito B, ¿no? Exactamente. Muy bien, muy bien. Esa es la que está siempre en menos concentración, circulando porque está más bien unida a células, pero sí, forma parte de los receptores. Bueno,
Muy bien, Junto con entonces la como M. vimos, sí, ¿cómo? Otra cosa, Junto con la inmunoglobulina M en el linfocito B maduro. Ajá, otra cosa que me olvidé de mencionar es que la inmunidad innata no genera ningún elemento de memoria, digamos, y la inmunidad adquirida sí que lo genera. O sea, queda en una reserva de linfocitos circulando. Y algo muy importante, que al no quedar elementos de memoria y estar codificados por ADN de la línea germinal, en la inmunidad, en la respuesta inmune primaria, no hay posibilidad de autoinmunidad. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay posibilidad de que los elementos de esta barrera reaccionen contra lo propio. En cambio, en la inmunidad, en la respuesta inmune secundaria puede existir el caso en el que en la maduración, en los órganos linfoides secundarios, que aclaremos, órganos linfoides secundarios son tejido linfoide asociado a mucosa o MALT, vaso y ganglio linfático, puede ocurrir que falle, digamos, y se escape por ahí un linfocito autorreactivo. En caso de escaparse un linfocito autorreactivo, tenemos las famosas enfermedades autoinmunes. Entre ellas tenemos, por ejemplo, enfermedad de Graves-Basedow, que es mediada por inmuno anti-TPO. Tenemos lupus eritematoso sistémico, y, o si no, puede ser también pancreatitis, casi no, diabetes tipo 1 y después tiroiditis podemos tener también. tiroiditis de Hashimoto. Podemos tener Tiroiditis de esclerosis Hashimoto, reumática también. sí. Sí, o sea, hay muchísimas enfermedades autoinmunes justamente porque, ¿qué pasa? Los anticuerpos, que son los que nos deberían defender, reaccionan contra células, contra distintas moléculas de nuestro propio organismo, ¿no? Entonces, ese es el problema cuando quien tiene que defendernos nos ataca. Bueno, entonces, perfecto. Tenemos, esto es lo que sería la inmunidad natural, ¿cierto? Específica, inespecífica y específica. Ya sabemos que en algunos casos nos defienden, en otros casos nos atacan, y ahí es cuando este sistema falla y aparecen todas ese tipo de enfermedades. Hay algunas enfermedades autoinmunes o respuestas autoinmunes, por así decirlo, que pueden aparecer posteriormente a una infección, por ejemplo, ¿sí? Hay muchas, bueno, como les decía, por ejemplo, la fiebre reumática, ¿sí? La artritis reumatoidea es otro tipo de origen, pero Doctor, digamos que por ahí la sintomatología es parecida. Sí, sí, te escucho. disculpe que lo interrumpo, pero también No, quería no. agregar que existía también lo que era la inmunidad, o sea, existía una inmunidad cuando se mezclaba la sangre del bebé con la madre en el momento del parto. Sí. En realidad no me estoy acordando cómo ¿Qué era que se pasa? llamaba SRH inmunidad. negativa. Bueno, Ajá. claro, pasa lo siguiente. Supóngase que ustedes saben que el grupo sanguíneo se hereda mitad, digamos, la parte de los genes, mitad del padre y mitad de la madre, ¿no? Algunos se expresan y otros no. Algunos genes se expresan y otros no. Por ejemplo, si el padre es RH positivo y la madre es RH negativa, el niño puede ser RH positivo. Antígenos del niño a la madre o al revés, ¿sí? En general pasa cuando la madre es RH negativa y el niño es RH positivo. Entonces la madre desarrolla anticuerpos contra esos antígenos que no tiene, ¿sí? Y pueden pasar al niño. Generalmente no es en el primer parto, en el primer embarazo generalmente no suele pasar, excepto que haya algún daño en la placenta, sí suele pasar en el segundo parto, que sea incompatible. Pero bueno, eso también es una inmunidad, digamos, que normalmente el niño está protegido por el sistema inmune, su propio sistema inmune y el sistema inmune de la madre, y en este caso son la incompatibilidad entre la madre y el hijo, son también casos que son particulares, ¿no es cierto? No son muy frecuentes por suerte, pero bueno, pero existen. Hay distintos tipos de incompatibilidades, pero la RH por ahí es la más frecuente y más grave. La ABO no es tan grave. Bueno, entonces, todo esto que sabemos de que hay células, de que hay moléculas, ¿sí? Buen día, doctor. Sí.
Te escucho. Disculpe que lo interrumpa. A mí el Zoom no me dejaba entrar hace un ratito. ¿Puedo marcar asistencia igual o...? Sí, marca. Muchas gracias. No, por favor. Entonces, hablamos de los anticuerpos de las células y nos está faltando un gran conjunto de proteínas que participan de la respuesta inmune. A ver quién me dice cuál es. ¿Las proteínas del complemento? Muy bien, exactamente. ¿Sí? Justamente se llama complemento porque complementan al sistema inmune. ¿Sí? Y ustedes saben que tienen básicamente varias funciones o algunas funciones importantes, como ser la de unirse a los antígenos, y una vez que está unido, hacen lo que nosotros llamamos opsonización. Porque ustedes saben que muchos antígenos tienen carga negativa, son moléculas con carga negativa, y los anticuerpos también tienen carga negativa. Entonces, es difícil que se unan, ¿no? Entonces, el complemento lo que hace es vencer esa diferencia de cargas y hacen que el antícuerpo se pueda unir al antígeno. ¿Sí? Eso se llama opsonización. Otra cosa que puede hacer el complemento también es formar una especie de canal y destruir la pared, por ejemplo, de las bacterias. ¿Sí? Ustedes saben que el complemento son un montón de moléculas que se van destruyendo por acción enzimática y van dando subcomponentes. Esos subcomponentes, algunos tienen acción de bacteriocinas, de opsoninas, y otros de lo que llamamos, bueno, se me fue el complejo nombre. de ataque a membrana. Claro, bueno, eso es la B, ¿sí? La fracción es B. Que son quimiotácticas también, doctor. Exactamente. Mira, se me fue. Estoy preocupado por el tema del Zoom y se me fue el término. De quimiotoxina o la acción quimiotáctica, ¿sí? Entonces, ese complemento lo que hace... Y también ¿sí? había otra que dilataban los vasos sanguíneos para que puedan llegar también Exactamente, acción vasodilatadora. Exactamente. Entonces, ¿qué hace eso? Hace que se abran los sitios de unión entre los vasos sanguíneos y las células puedan extravasarse, ¿sí? Puedan salir de circulación e ir al lugar donde está el agente infeccioso. ¿Sí? Profe. Sí. ¿Sería la función que tienen de ser anafilotoxinas? ¿No? No, bueno, algunos actúan como anafilotoxinas, sí, depende, ¿sí? Pero más lo que hacen es reclutar otras células del sistema inmune, ¿sí? Para amplificar obviamente la respuesta inmune y destruir a las bacterias porque forman una especie de poro en las paredes, ¿sí? Que hacen que obviamente las bacterias mueran. Y al morirse se liberan esos antígenos de la pared y se vuelve a amplificar. Eso es como que hay una retroalimentación. ¿Sí? Sería como las linfoquinas que liberan los glóbulos blancos y los leucocitos. Entonces, que atraen a otros leucocitos. En este caso, lo que hace el sistema completo es amplificar la respuesta inmune, y hay veces que hay déficit de algún factor del complemento, y entonces esta respuesta inmune no es amplificada, y por lo tanto aparece una deficiencia, que también, o sea, nosotros hablamos de cuando el sistema inmune es hiperreactivo, ¿sí? Pero también tenemos que hablar de que a veces el sistema inmune es hiporreactivo, ya sea porque falta algún factor del complemento, o porque falta alguna célula, ¿sí? O porque falta cualquier otro de los factores que participan en la respuesta inmune. Entonces eso nos da una inmunodeficiencia. Y otra vez volvemos a hablar, tenemos las inmunodeficiencias innatas y las inmunodeficiencias adquiridas. ¿Sí? Hay veces que, por ejemplo, hay células que no maduran en el timo, entonces obviamente vamos a tener un déficit, digamos, de nacimiento, y en otros casos, como el caso, por ejemplo, de infección por el VIH, que lo que hace es destruir algunos glóbulos blancos, entonces, básicamente los CD4, y entonces el sistema inmune no puede responder. ¿Sí? Otras veces la inmunodeficiencia adquirida es por el uso de químicos, por ejemplo, corticoides, ¿sí? O otros inmunosupresores, que hacen, generalmente eso pasa cuando tenemos una enfermedad autoinmune, tratamos de hacerlo inmunodeficiente al paciente para que no reaccione contra sí mismo, o en el caso, por ejemplo, de un trasplante de órganos. ¿Sí? Se trata de frenar momentáneamente la respuesta inmune del paciente para que no reciba el órgano trasplantado. ¿Sí? Entonces, Doctor, vamos viendo cómo todo esto que vamos... ¿Sí te escucho?
También puede ser en caso de enfermedad de Cushing, no síndrome de Cushing. Síndrome de Cushing es cuando Sí. nosotros lo provocamos por enfermedad de Cushing, por ejemplo, puede ser una hipersecreción de corticoides. Exactamente. Y ahí me puede producir una inmunodeficiencia porque me frena toda la respuesta inmune. ¿Sí? Muchas veces pasa cuando, por ejemplo, el proceso inflamatorio, ustedes saben que hay, o si no, lo van a ver en fármacos seguro, pero bueno, hay antiinflamatorios del tipo esteroides y no esteroides. ¿Sí? Muchas veces hay que darlos del tipo esteroides porque son los más, que actúan más rápido, pero me producen inmunodeficiencia si yo los uso de manera muy prolongada, ¿no? Bueno, entonces, todo esto que estamos Doctor, viendo, tengo una sí, pregunta con sí, cómo respecto no. cuando se hace trasplante de órgano, al consumir corticoides o inmunosupresores, el paciente está expuesto, ¿verdad? O sea que va a tener que Sí, cuidarse hasta que termine el tratamiento, digamos. por supuesto, ustedes habrán visto muchas veces los pacientes con barbijo, no en época de pandemia, muchos pacientes con barbijo, porque justamente es la forma de protegerlos de los gérmenes De cualquier ambientales, infección, ¿sí? digamos, sí. Claro, porque normalmente no, puede ser un virus, una bacteria, un parásito que esté dando vuelta, y entonces es muy importante que se cuiden, ¿sí? Muchas veces van a ver ustedes o niñitos o adultos con barbijo fuera de época de pandemia, y es porque en realidad están protegiéndose de aquellos microorganismos que pueden estar dando vuelta en el aire. Por eso cuando un paciente se lo trasplanta, hay que ver a dónde vuelve a vivir, porque a veces vuelven a vivir muchos hongos en la pared, por ejemplo, y esos hongos son oportunistas, ya lo van a ver cuando vean la clase de micosis, y son justamente los que aprovechan esa inmunosupresión, ¿sí? Y pueden infectar, hacer una infección pulmonar o una infección cutánea si el paciente tiene alguna lastimadura, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que se protejan, porque mientras tanto están bajo una inmunosupresión inducida, ¿sí? ¿Les va quedando Claro. claro todo Me esto? quedó Bueno, la lo que yo les duda decía, esa porque, sí, 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 tiene que cuidarse, bien. Sí, 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 muchísimo. Lo que les decía, que todo esto que estamos viendo, más allá de que todo el mundo de la inmunología es, ¿sí? Una especialidad aparte, digamos, uno podría estar un año hablando de inmunología, pero la idea de esta clase es que repasemos todos estos componentes, porque muchos de estos componentes nos van a servir a nosotros, no solamente para saber que podemos prevenir enfermedades, ¿sí? Sino para saber que podemos tratar enfermedades, ¿sí? O hacer diagnóstico de enfermedades. El saber que existen células y que existen moléculas del sistema inmune nos permite a nosotros también tener técnicas, ¿sí? Inmunológicas para diagnosticar enfermedades, ¿sí? Estas pruebas diagnósticas las llamamos en general serológicas, en general, aunque hay algunas inmunológicas que no usan suero. ¿Por qué? Porque lo que se usa es el suero del paciente, muchas veces para hacer el diagnóstico, ¿sí? Y estas se clasifican en dos grandes grupos, las directas y las indirectas. Las pruebas inmunológicas directas es cuando nosotros vamos a buscar, como su nombre indica, directamente el agente infeccioso o alguno de sus productos directos. Por ejemplo, el agente infeccioso en sí, o por ejemplo alguna toxina que produce, o algún antígeno que está presente en la pared, ¿sí? Algún metabolito que libera, ¿no? Entonces nosotros usamos un anticuerpo dirigido contra eso que estamos buscando. Y fíjense, cuando nosotros queremos hacer un diagnóstico, un anticuerpo que se va a ir a unir a lo que estamos buscando, ¿sí? Y a ese anticuerpo lo podemos unir a algo para ver que realmente está presente, ¿sí? Por ejemplo, puede ser fluoresceína o puede ser algún otro colorante. En cambio, el diagnóstico indirecto, nosotros lo que buscamos es la respuesta inmune del organismo que está infectando. Entonces, ahí ya no buscamos un antígeno o una sustancia que libere la bacteria o el hongo, sino que lo que buscamos es un anticuerpo dirigido contra eso. Entonces, esa es la diferencia entre una prueba directa y una prueba indirecta. Por ejemplo, si yo quiero saber si el paciente estuvo infectado con hepatitis, lo que busco son anticuerpos anti-hepatitis B, ¿sí? Que puede ser, por ejemplo, anti el antígeno que se llama antígeno de superficie o antígeno australiano. Yo busco anticuerpos. Con eso voy a ver si tengo anticuerpos es que el paciente estuvo infectado. En cambio, si yo
voy a buscar el antígeno australiano en una prueba directa, ¿sí? Está infectado todavía, no es que estuvo. ¿Sí? Ese es un ejemplo entre una prueba directa y una indirecta. Por ejemplo, si yo en un extendido de una muestra, ¿sí? Lo fijo y quiero ver si hay una bacteria presente, por ejemplo, en el caso de sífilis, quiero buscarlo al treponema, entonces pongo un anticuerpo antitreponema marcado con fluoresceína, miro al microscopio. Si el anticuerpo quedó pegadito, es porque la bacteria está, y voy a ver un color fluorescente. Ese es un diagnóstico directo. Ahora, si quiero ver si el paciente tiene anticuerpos, lo que voy a hacer es al revés. Yo voy a poner el treponema en el preparado, ¿sí? Saco sangre del paciente, lo hago reaccionar con ese preparado, ¿sí? Después pongo un anticuerpo antiinmunoglobulina marcado, y si veo fluorescencia es porque el anticuerpo está presente. Entonces quiero que les quede claro, cuando yo busco el agente infeccioso o alguno de sus productos, ya sea un antígeno, una toxina o un metabolito, es diagnóstico directo, cuerpo como reactivo. Mientras que en el diagnóstico indirecto es al revés. Yo busco un anticuerpo contra alguna de esas cosas que les mencioné antes. ¿Sí? Disculpe, le interrumpe. Lo mismo Sí. se hace para detectar si un paciente ya tuvo COVID o no. ¿Se hace lo mismo? Exactamente, exactamente. El diagnóstico directo es si yo voy a buscar la presencia del virus. ¿Sí? En cambio, diagnóstico indirecto es si yo voy y busco el anticuerpo contra el virus. ¿Está? O sea, los test rápidos que se hacen, ¿sí? Son diagnósticos directos. ¿Por qué? Porque yo tengo en mi cassette reactivo, tengo un anticuerpo anti-COVID, anti-SARS en realidad. ¿Sí? Entonces, yo pongo la muestra, si la muestra reacciona es porque el virus estaba presente. Entonces es un diagnóstico directo. Ahora, si yo le saco sangre al paciente para ver si tiene anticuerpos contra COVID, o sea, contra el SARS en realidad, porque COVID, recordemos que COVID es la enfermedad, ¿sí? El virus es SARS. Uno por ahí habla mal y dice, me infecté con COVID. No, me infecté con el SARS y tuve COVID de última. COVID es la enfermedad. Entonces, yo busco el anticuerpo, es diagnóstico indirecto. ¿Sí? Entonces, tenemos pruebas que son para diagnóstico directo y pruebas que son para diagnóstico indirecto. ¿Sí? De las pruebas que son para diagnóstico indirecto son las que más se suelen usar. ¿Sí? Por ejemplo, son el test de ELISA. ¿Sí? ELISA es la sigla que significa que es un antígeno unido a una enzima. Y el test de inmunofluorescencia indirecta. Son por ahí los más frecuentes. ¿Sí? Lo que quiero es que le quede claro son, independientemente de la técnica que usemos, directo decimos cuando buscamos el agente etiológico o alguno de sus productos, indirecto es cuando buscamos la respuesta que ese agente despertó en el paciente, en el huésped. O sea, buscamos anticuerpos. Y hay algunas pruebas que buscan, por ejemplo, que buscan inmunoglobulina A, otras que buscan inmunoglobulina M. Si nosotros detectamos inmunoglobulina M, estamos viendo que el paciente está en una fase aguda. Si detectamos inmunoglobulina G, podemos decir que el paciente está en una fase crónica, ¿sí? O una infección pasada. ¿Sí? Eso quiero que les quede claro, ¿no? ¿Para qué buscamos cada una? No me interesa que ustedes sepan cómo se hace, cómo se desarrolla la técnica, ¿no? Sí que sepan que tiene distintas utilidades, porque después cuando veamos cada uno de los agentes patógenos, vamos a ir viendo que algunos se pueden detectar por un método y otros por otro método, ¿no? Porque ustedes cuando se reciban, eso es lo que van a pedir también, ¿sí? Les va a interesar o buscar el antígeno, o el germen, o buscar los anticuerpos, dependiendo del estadio en que se encuentre el paciente. ¿Les quedó claro esto? Bueno, entonces... Sí, doctor. Sí. Disculpe. Sí, una sola pregunta con respecto al test que dice de ELISA. ¿Puede realizarse con hemoaglutinación también? Hemaglutinación es otra técnica. Hemaglutinación lo que tenemos son glóbulos rojos. ¿Sí? Glóbulos rojos que tienen fijado lo que nosotros queremos detectar. Por ejemplo, un glóbulo rojo tiene un antígeno de Chagas, ¿sí? Del Trypanosoma cruzi. ¿Sí?
Entonces, Sí, nosotros colocamos sangre del paciente, y si el paciente tiene anticuerpos, ¿qué va a hacer? Ustedes vieron que el anticuerpo tiene dos patitas, ¿sí? Dos manitos allá, la unión con el antígeno. Entonces, uno se fija un antígeno, otro se fija otro antígeno, y me juntan los glóbulos rojos, y se va armando una red. Entonces, aglutinan, forman un botoncito, ¿sí? Un grumo, y eso quiere decir que la prueba es positiva. ¿Por qué? Porque el paciente tiene anticuerpos y unió a todos los glóbulos rojos. Si el paciente no tuviese anticuerpos, los glóbulos rojos quedarían sueltitos porque no habría nada que los aglutine, ¿sí? Esa es hemaglutinación. O sea, nosotros sobre el glóbulo rojo podemos poner el antígeno que se nos ocurra, ¿sí? Entonces, vamos a ver si el paciente tiene anticuerpos contra eso que nosotros le pusimos al glóbulo rojo. Lo mismo pasa con la aglutinación de látex. Nada más que en vez de poner un glóbulo rojo, usamos una partícula de látex, a la cual se le fija el antígeno, ¿sí? Y entonces en ese caso no es hemaglutinación, sino que es aglutinación de látex. También se ven grumitos para ver si la reacción es positiva. En cambio, en el ELISA lo que nosotros hacemos es poner el antígeno en una policubeta de plástico con pocillitos, ¿sí? Ahí queda fijado el antígeno, y nosotros le agregamos el suero del paciente. Si el suero del paciente tiene anticuerpos, se fija ese antígeno que está en el fondo del pocillito. No lo vamos a ver, porque nosotros no vemos los anticuerpos, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Le colocamos otro anticuerpo anticuerpo colorante, con una enzima en general es. ¿Sí? Sí, o sea, se puede... A esa enzima se le agrega un reactivo para revelar y vemos si hay colores positivos. Sí, te escucho. Doctor, se le acaba de trabar. Sí. Sí. Para bueno, pero ahí Carlos quería decir algo. Sí, terminando nomás. Entonces, en aquellos pacientes que ya dieron positivo, ¿podemos utilizar ambos métodos para saber un poco la evolución posterior que pueda tener? Por supuesto, porque muchas de estas pruebas uno dice, se titula, ¿qué hace? ¿Qué se hace? Uno pone el suero completo, digamos, sin diluir, y se van haciendo diluciones de ese suero. Entonces nosotros podemos saber si ese título anticuerpos se mantiene, si aumenta o si disminuye, ¿sí? Si va aumentando, quiere decir que el paciente está en una fase todavía de la enfermedad. Si va disminuyendo, quiere decir que el paciente se está curando. Entonces podemos usar también, no solamente para hacer diagnóstico, sino para hacer seguimiento del paciente, ¿sí? O sea, es otra Muy de las amable, tengo un utilidades. día. No, por favor. Entonces, esto sería lo que hay un montón de pruebas de pruebas inmunológicas, ¿sí? Que ustedes por ahí las tienen en el apunte, y que bueno, que después la pueden repasar cada vez que nosotros digamos, bueno, para tal microorganismo se utiliza el test de ELISA, para tal otro se utiliza la inmunofluorescencia directa, para tal otro se puede utilizar una aglutinación de látex, ¿sí? Entonces, eso en cuanto a las pruebas diagnósticas, ¿sí? O sea, como les decía, todo este conocimiento de la inmunología a nosotros nos permite utilizarlo para hacer diagnóstico. Hablamos hasta ahora fíjense, de las pruebas que son para estudiar respuestas de anticuerpos o presencia de antígenos. Pero hay otras pruebas que me permiten a mí estudiar la respuesta celular, ¿sí? ¿Alguien me puede mencionar alguna? Que seguramente alguna vez se le hicieron a ustedes, para ver si el organismo tiene defensas desde el punto de vista celular. ¿Nadie se anima? ¿La de polimorfos nucleares, doctor? Bueno, puede ser una para ver el recuento de polimorfos nucleares, sí. Y otra más específica. La reacción de Mantoux. Sí, ¿cómo? La respuesta humoral. Claro, la respuesta humoral es cuando buscamos anticuerpos, pero a veces buscamos células, respuesta celular, ¿sí? Y entonces la reacción de Mantoux, la intradermorreacción, ¿sí? O prueba de tuberculina, que se le llamaba antes, lo que pasa que la Mantoux es una reacción, la tuberculina es un derivado de Mycobacterium tuberculosis, agente productor obviamente de la tuberculosis, que no es purificado. En cambio, ahora se utiliza la PPD, que es el derivado proteico purificado, ¿sí? Es una técnica más novedosa, le digo, ya tiene como 40 años, ¿no? Pero es más novedosa, que usa
las proteínas purificadas de Mycobacterium tuberculosis. Entonces, se coloca por vía intradérmica, por eso se llama intradermorreacción, ¿sí? Con lo que llamamos aguja de PPD y jeringa de PPD, se coloca de forma intradérmica, ¿sí? Y después se espera si hay reacción o no. En general, la reacción celular tarda 48 a 72 horas. ¿Sí? Si se produce una induración, ¿sí? Quiere decir que hubo una respuesta del tipo celular, y entonces quiere decir que la persona tiene memoria, ¿sí? O sea que en algún momento estuvo expuesta a la bacteria, ¿sí? Ya sea por enfermedad o porque tuvo una primera infección. ¿Sí? El problema es que si está vacunado también cuenta como una primera infección. Si me da negativo, quiere decir que ese paciente no tiene respuesta inmune contra tuberculosis, o sea, no estuvo expuesto ni siquiera a la tuberculosis, o sea, no estuvo enfermo, no tuvo primera infección, ni está vacunado, ¿sí? En ese caso, el paciente o la paciente debería ser vacunado, ¿sí? Porque no tiene defensas y podría infectarse. Ustedes saben que, ahora ya vamos a hablar, hay muchas vacunas que no están diseñadas para que no nos infectemos, están diseñadas para que si nos infectamos no tengamos enfermedades graves, como pasa con las vacunas contra SARS-CoV-2, la vacuna para COVID, ¿sí? Entonces, ahora que ya entramos en el tema vacunas, vamos a hablar unos minutitos de esto y después hacemos un recreo. Entonces, ya habíamos hablado de la inmunidad natural, ¿sí? Como puede ser específica o inespecífica. Y ahora vamos a hablar de la inmunidad adquirida, ¿sí? ¿Cómo yo puedo adquirir inmunidad? A ver quién me dice. Mediante Una forma estímulos natural. sucesivos al mismo patógeno. A través de la Ujú. vacunación. Muy bien. Bueno, fíjense, me dijeron las dos. Uno puede ser a través de la vacunación o con el estímulo de un agente patógeno. Y ahí tenemos las dos formas, ¿sí? Una es la inmunización natural, ¿sí? Activa. ¿Por qué? Porque yo me infecto y entonces puedo desarrollar una respuesta inmune contra ese organismo, ¿sí? Cualquiera, virus, parásito, hongo, el que sea. ¿Sí? Y después la otra, donde yo desarrollo también respuesta, pero porque me están poniendo algo, ya no es natural. Las dos son activas. ¿Sí? En las dos yo, como paciente, desarrollo anticuerpos o respuesta celular, sí. Creo que en el chat le preguntaron si la hemaglutinación se usa para determinar grupos sanguíneos. Claro, bueno, esa es una forma de hemaglutinación, pero sería una hemaglutinación directa, porque usamos directamente los glóbulos rojos del paciente. ¿Sí? O sea que nosotros no es para diagnosticar ninguna enfermedad, está bien lo que preguntan, es un caso de hemaglutinación, pero donde yo estoy buscando los antígenos que están en la superficie de los glóbulos rojos, ¿sí? Pero es una aglutinación, o sea, se lee como cualquier otra aglutinación, exactamente. Si hay grumitos es porque el antígeno está presente en el glóbulo rojo, si no, es porque no está presente. Por eso ponemos el anticuerpo anti-A, el anti-B y el anti-RH, o anti-D, ¿no? Entonces, si me aglutina uno es A, si me aglutina el otro es B, si me aglutina los dos es AB, si no me aglutina ninguno es 0. Pero en este caso sería una hemaglutinación, pero directa, porque yo no le estoy poniendo nada al glóbulo rojo, yo lo que estoy es buscando directamente el antígeno que ya está en el glóbulo rojo. ¿Sí? Ojo, no solamente para el grupo ABO, sino hay un montón de grupos que se pueden determinar por el mismo método. Lo único que va a cambiar es el anticuerpo que yo estoy usando. Pero sí, es una hemaglutinación. Bueno, entonces les decía, yo puedo desarrollar la respuesta inmune, como decía el compañero, por infección, por estar en contacto con el agente patógeno, o puedo desarrollar la respuesta inmune por vacunación, como decía la compañera. ¿Sí? Los dos son formas de vacunación, de respuesta natural. Una es activa, digamos natural, y la otra es activa artificial. Artificial sería de la vacuna. También pueden ser pasivas. Después pueden ser las pasivas. Ahora vamos a las pasivas. Por ejemplo, ¿cuál puede ser la pasiva? Decimos una natural y una inducida o artificial. La natural es cuando la madre le pasa al bebé, digamos, los anticuerpos, ¿no? Perfecto, muy bien. Muy bien. Y la pasiva es cuando le pasamos a través del suero. Muy bien.
Por ejemplo, un suero anti-COVID, un suero antiofídico, un suero antitetánico, un suero antidiftérico, un suero antibotulínico, ¿sí? Muy bien, entonces, dentro de las dos, de las activas y de la pasiva, tenemos también una natural y una artificial o inducida, ¿sí? ¿Se entiende eso? ¿Por qué es importante saber que la mamá le puede pasar al niño los anticuerpos? Porque cuando supóngase que una mamá tiene Chagas, ¿sí? Y nace un niño, si nosotros queremos saber, o tiene sífilis, por ejemplo, para no meternos en parasitología, vamos a usar el treponema, que es bacteria, ¿sí? Supóngase que la mamá tiene sífilis, da a luz el niño y nosotros le hacemos una serología para sífilis y nos da positiva. Tenemos que saber que la mamá le pudo haber pasado anticuerpos. Entonces tenemos que diferenciar si esos anticuerpos son del niño o son de la madre, ¿sí? Acuérdense, ustedes dijeron, por ejemplo, que la IgG pasa a la placenta. Entonces la madre tranquilamente le puede pasar IgG al niño, ¿sí? Entonces, si le hacemos una prueba para sífilis, nos puede dar positivo y a lo mejor el niño no es que esté enfermo, sino que tiene los anticuerpos de la madre. Pero si nosotros al niño le buscamos IgM, que es un anticuerpo de fase aguda, entonces sí podemos diagnosticar de que el niño es el que está enfermo y no que los anticuerpos vinieron de la madre. ¿Por qué? Porque la IgM no pasa, acuérdense que la IgM es pentamérica, no hay forma de que pase a la placenta. ¿Sí? Por eso es importante que ustedes sepan esto, de que hay anticuerpos que pasan, anticuerpos que no pasan, ¿sí? Que hay una forma de defensa. Por eso, por ejemplo, y ya lo van a ver más adelante, se vacuna a las madres para que los anticuerpos pasen al niño y el niño ya nazca con cierta inmunidad. ¿Está? Ya vamos a hablar de las vacunas en las embarazadas. Bueno, entonces, vamos hasta acá, ¿sí? Tenemos inmunidad natural activa y pasiva, y tenemos la adquirida o inducida también activa y pasiva. En el primer caso tenemos infección y vacunas, en el otro caso tenemos los anticuerpos que pasan de la madre al niño, ¿sí? O los anticuerpos que se generan en otra persona o en un animal, ¿sí? Y se aplican al enfermo. Ya puede ser para prevenir o para curar, ¿sí? Entonces, por ahí yo escuchaba el otro día en la tele donde decía que se había vacunado el 80% de la población de no sé qué país, y decía lo que significa que las personas que recibieron el suero son 25 millones, ¿sí? No, ninguna recibió el suero. Lo que recibieron si fueron vacunados no recibieron suero, recibieron vacuna, ¿sí? Entonces muchas veces se confunde eso, y son cosas diferentes. Digamos, la vacuna es un agente inmunizante, ¿sí? Mientras que el antisuero, o suero, como solemos decir, es un anticuerpo, ¿sí? Preformado en otro lado, que puede ser en un paciente convaleciente, por ejemplo, o puede ser un animal, que puede ser un conejo, puede ser un caballo, lo que sea. En general se puede usar antisueros homólogos, que son los que vienen de personas, y heterólogos, que son los que vienen de animales, ¿sí? Entonces, dentro de esos ejemplos de antisueros, tenemos, como les decía, el suero antiofídico, el antitetánico, antidiftérico, antibotulínico, ¿sí? Y también hay varios ejemplos ahora de usos de antisuero en pacientes convalecientes que estuvieron infectados con el SARS-CoV-2, o sea, pacientes convalecientes de COVID, ¿sí? Se estuvo haciendo bastantes estudios en distintos centros, ¿no? Entonces, eso quiero que les quede bien claro. Una cosa son las vacunas, otra cosa son los antisueros. Bueno, y ahora hacemos un recreíto de 15 minutos, ¿sí? Y volvemos con el tema de las vacunas, porque eso quiero que les quede muy bien claro. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo, doctor. Gracias. Bueno, entonces volvemos. Y cuarto, estamos acá, porfa. Ok. Hasta luego. Bueno, entonces, habíamos hablado de las vacunas, ¿no? Entonces, vamos a hablar de que las vacunas, como ustedes dijeron, son sustancias que se inyectan al paciente para despertar la respuesta inmune. Entonces, ustedes deben saber que, así como en el caso de COVID, hay distintas plataformas, como se llama ahora, ¿sí? En realidad, lo que son distintos componentes inmunogénicos o antigénicos,
Entonces, como hay distintas plataformas, y se llama plataformas, ya vamos a ver por qué, y no componentes, como les estaba diciendo antes, digamos, las vacunas están diseñadas de acuerdo a lo que uno quiere despertar en el paciente, si es la respuesta inmune humoral, la respuesta inmune celular, o todas ellas. Muchas veces no sabemos exactamente si solamente se despierta una u otra, o se despiertan las dos, ¿sí? Pero en algunos casos solamente queremos algún tipo de ellas. Entonces, obviamente las primeras vacunas, ustedes habrán leído o habrán escuchado, ¿no? Eran muy rudimentarias, eran una cuestión de prueba y error, el paciente se podría morir o se podría salvar, digamos, independientemente del éxito que tenga el que las preparaba. Y en ese caso, el agente inmunizante era muy sencillo, porque era generalmente el agente infeccioso, que era tratado con calor o con alguna otra sustancia, para que para el virus, acuérdense que les dije que a veces decimos virus, ya son virus inactivados, porque al no ser un ser vivo como tal, no pueden estar muertos, ¿no? Entonces, lo que se suele decir es virus muertos, pero en realidad son virus inactivados, o sea, que no pueden multiplicarse, pero que siguen teniendo la estructura que despierta la respuesta inmune, ¿no? Entonces, lo mismo pasa con las bacterias. Hay bacterias que se utilizan muertas, otras que se utilizan atenuadas. Atenuadas, ¿qué quiere decir? Que siguen estando vivas, pero no tienen esa capacidad de producir la infección en pacientes inmunocompetentes. También tenemos algunas que son con bacterias muertas, ¿sí? Directamente, otras que tienen sustancias que pertenecen a esa bacteria, ya sea componentes de la pared, ya sea componentes de la cápsula, lo que sea, ¿sí? Cualquier parte que nos interese, por ejemplo un flagelo. Hay una vacuna contra Vibrio cólera que se está tratando de utilizar, y se utiliza en algunos lugares, que está dirigida contra el flagelo, por ejemplo, de Vibrio cólera, que es una bacteria que produce diarrea, y que tiene un flagelo que es un determinante de patogenicidad. Por lo tanto, digamos, hay muchas vacunas que tienen diferentes cosas. ¿Y por qué es para nosotros importante saber qué es lo que tiene una vacuna? Porque nosotros podemos saber si ese paciente se puede enfermar o no al aplicarle esa vacuna. ¿Sí? Te dirán, pero ¿cómo? Si le estoy poniendo una vacuna, ¿cómo se me va a enfermar? Sí, porque aquellas vacunas que están hechas con microorganismos vivos, pero atenuados, por ejemplo, ya sea un virus o sea una bacteria, son las más eficientes. Porque uno le pone el agente infeccioso que cumple todo su ciclo dentro del organismo, pero sin producir la enfermedad en pacientes inmunocompetentes. Sin embargo, en aquellos pacientes inmunosuprimidos, sí pueden producir enfermedad. Vamos a ver un ejemplo. La vacuna antisarampionosa, ¿sí? Para prevenir el sarampión. Esa vacuna tiene el virus del sarampión atenuado, no está muerto, ¿sí? Está atenuado. ¿Qué quiere decir? Que si yo le pongo a un paciente inmunocompetente, va a reproducir la infección, pero como está atenuado, no le va a producir la enfermedad. ¿Sí? ¿Se acuerdan que dijimos la diferencia entre infección y enfermedad? Es que la infección es cuando la gente entra al organismo, y la enfermedad es cuando se manifiesta alguna sintomatología porque ya hay algún daño, ¿no? Entonces, reproduce la infección, pero no desarrolla la enfermedad. Entonces es muy efectiva, porque es como si Alan Gaú que está infectado, ¿sí? Pero, ¿qué pasa en un paciente inmunosuprimido? En un paciente inmunosuprimido va a poder producir la infección. Por lo tanto, o en una embarazada, por ejemplo, que es ustedes saben que las embarazadas están en una especie de inmunosupresión pasajera. Entonces, estas vacunas con agentes infecciosos vivos, pero atenuados, no deben ser colocados ni en inmunosuprimidos ni en embarazadas, excepto que esté en riesgo, digamos, la vida por cualquier causa, y entonces uno dice, bueno, ¿qué es mejor, que se agarre un sarampión o que se muera? ¿Sí? Preferiría que se agarre un sarampión. Pero bueno, entonces, raras veces se colocan estas vacunas, muy raras veces, en pacientes inmunosuprimidos. ¿Estamos? En cambio, todas aquellas vacunas que están formadas por bacterias o virus, o por el agente infeccioso muerto, o por partículas de esos agentes infecciosos, pueden tranquilamente ser colocados
pacientes inmunosuprimidos porque no le van a producir ningún tipo de daño. A lo sumo van a tener una respuesta inmune inferior a la esperada, o ninguna, pero no va a haber chances de que se enfermen. Por eso, y les digo, porque ustedes van a ser médicos, y entonces como ustedes van a ser médicos y están estudiando medicina, muchos familiares pueden preguntarles, o les pueden decir, me puse la vacuna de la gripe y me engripé, ¿sí? Si te engripaste cuando te pusiste la vacuna de gripe es porque estabas incubando una gripe antes de vacunarte. ¿Por qué? Porque el virus de la gripe, es la vacuna de la gripe, no tiene el virus vivo, por lo tanto nunca va a producir gripe, ¿sí? Lo mismo que en el caso de COVID, ninguna de las vacunas tiene el virus vivo, por lo tanto nunca va a desarrollar COVID la persona vacunada, ¿sí? En el caso de COVID es un caso particular donde tenemos muchas plataformas diferentes y donde se están aplicando plataformas muy novedosas como son los vectores de ARN, por ejemplo, ¿sí? Ustedes tienen en el teórico... Sí, te escucho. Sí, Matilde. Le quería preguntar si, por qué el embarazo es una situación de inmunosupresión. Porque la embarazada, digamos fisiológicamente, bueno, obviamente aumentan los estrógenos, y la embarazada automáticamente trata de no rechazar ustedes piensan que es un cuerpo extraño, el 50% de lo que tiene adentro es ajeno, ¿sí? Claro, solamente la mitad del embrión es de ella, la otra mitad es del otro progenitor, claro. ¿sí? Genéticamente hablando, digamos, aunque después el progenitor no se haga cargo, no importa eso, pero le quiero decir, otro tema que no es de microbiología, ni de inmunología, pero le quiero decir, tiene la mitad de algo adentro que no es de ella. Imagínense si empieza a reaccionar contra todo lo que tiene ese cuerpo extraño. Claro, sí, entiendo. ¿Sí? Es un cuerpo extraño, Sí. entendamos que es un cuerpo extraño, ¿no? Por eso la embarazada como que tiene una serie de defensas, ¿sí? Para no rechazar. Ojo, hay casos donde lo rechaza. Son casos particulares que son, digamos, enfermedades, ¿sí? Por algún tipo de anticuerpo que tenga o falta de receptores, etcétera, un montón de cuestiones que no vamos a entrar a hablar ahora. Pero tiene que estar preparada para tener uno o varios cuerpos extraños. Acuérdense que a veces hay personas que son multigestantes, tienen varios embriones, y entonces, salvo que sean gemelos univitelinos, van a ser diferentes, y si son diferentes van a tener diferentes antígenos que van a estar estimulando durante 9 meses. Al sistema inmune de la embarazada. Por eso es que se considera que está en un estado de inmunosupresión pasajera, y este tipo de vacunas no debería ponerse. ¿Por qué? Porque aparte, no solamente le puede afectar a la madre, sino que le puede afectar al feto, que sí es un inmunosuprimido, ¿sí? O sea, si nosotros le ponemos una vacuna antisarampionosa, o antirrubiola, por ejemplo, o antipaperas a una embarazada, esos antígenos pueden pasar al feto, ¿sí? Y le pueden producir la enfermedad porque está absolutamente inmunosuprimido todavía, ¿no? O sea, por las dos cosas. Bueno, entonces, hay vacunas que se le puede poner a cualquiera y otras vacunas que no. Eso es importante. Sí, Perdón que le te escucho, interrumpa, doctor. pero No, interrumpa. yo que dijo que, por ejemplo, que dijo que a un paciente se le pone la vacuna de la gripe Sí. y después se engripó. Sí. Y eso no es por la vacuna, porque la vacuna ya se le pone el virus ya se le pone el virus que ya está muerto. Sí. Y no sé cómo será en el caso del COVID, que creo que a más de uno le pasó que se vacunó con AstraZeneca o algo y le tumbó por lo menos un día. Claro, no, eso es otra cosa. No sé si será por la vacuna o... hay otras cosas, eso exactamente, está muy buena tu pregunta. Hay reacciones adversas a la vacuna, o sea, uno puede, a mí por ejemplo me pusieron las 3 vacunas y nunca sentí absolutamente nada, nada, pero nada, ni en el pinchazo, ni después, ni dolor de cabeza, ni dolor en el brazo, ni nada. Pero eso me pasa a mí con todas las vacunas, nunca me dolió. En cambio hay otros que sí. Sí, te escucho. Pero eso pasa por la hiperreacción del sistema inmune. Exacto. O sea, fíjate que se hipertrofian, no sé si hipertrofian sería el término adecuado, pero los ganglios linfáticos se hipertrofian y demás. Y como aumenta la ida y digamos el traslado celular y demás, eso requiere energía, o sea, requiere ATP y demás. Y bueno, al tener ATP en ruptura, al tener una expansión clonal, es decir, una división acelerada de la célula y todo lo demás, eso genera temperatura en algunos, porque la temperatura es dependiendo de otros montón de factores. Pues se pueden liberar pirógenos pero exactamente, se liberan pirógenos, etcétera, etcétera, y eso aumenta la temperatura
desmedidamente, se puede generar dolor. Exacto, pero no es que el paciente se va a enfermar. Con ninguna de las vacunas anti-COVID se puede enfermar el paciente porque ninguna tiene el virus activo, ¿sí? Inclusive las vacunas chinas, la Sinopharm y la Sinovac, lo que tienen es el virus inactivado, ¿sí? O sea que sería un virus que lo único que tiene es que va a expresar sus antígenos en superficie y es lo mismo que si me como, qué sé yo, un tomate y soy alérgico al tomate, ¿sí? Tiene antígenos que ingresan al organismo. Entonces, no hay chances de que se produzca la enfermedad. Sí se puede producir la enfermedad, por ejemplo, con las vacunas, como les decía, la antisarampionosa, por ejemplo, la antipoliomielítica, ¿sí? La Salk es por virus muerto, pero la Sabin es con virus vivo, atenuado. Entonces, la Sabin, por ejemplo, no se puede poner en inmunosuprimidos, ¿sí? Porque puede desarrollar la enfermedad. Es más, por eso ahora se dejó de aplicar la vacuna Sabin en los recién nacidos y se coloca la Salk, que es con virus muerto. Entonces, de esa manera, el paciente ya desarrolla algo de inmunidad y después sí recién se puede poner la Sabin, que es con virus vivo, ¿sí? Por eso es importante, porque uno por ahí dice, a mí, ¿qué me importa qué es lo que tiene la vacuna? No, es importante, porque yo sé si el paciente puede desarrollar o no la enfermedad debido a la vacuna. Ya les digo, si muchos pacientes, tengo muchísimos conocidos que se vacunaron y tuvieron COVID, pero porque cuando se vacunaron estaban incubando ya la enfermedad, ¿sí? A los 3 días empiezan con síntomas y le echaron la culpa a la vacuna, ¿sí? Después se hicieron un test y les dio positivo. Cuando hay tanta tasa de infectividad o de infecciones, puede coincidir que uno justo esté desarrollando la enfermedad, incubando la enfermedad cuando se vacuna. Pasa con la gripe, ¿sí? Quizás si nos vacunamos en marzo o en abril, no nos va a coincidir con una gripe todavía, aunque ahora están habiendo casos de gripes estacionales adelantadas, ¿sí? Pero si yo ya me vacuno mayo o junio, donde hay muchísimos pacientes engripados, entonces es muy probable que yo, cuando me vaya a vacunar, esté incubando la enfermedad y obviamente no le di tiempo a mi organismo a que reaccione a la vacuna. Por lo tanto, voy a padecer la enfermedad. Quizás de una forma más leve o no, depende el tiempo que pasó entre que me vacuné y que... bueno, ¿quién tiene? Pero de todas maneras, Sí. profesor, yo estando vacunada desde hace mucho tiempo, puedo contagiarme de Por COVID. supuesto, eso es otra cosa importante. No todos respondemos de la misma manera, ni a las infecciones ni a las vacunas, ¿sí? Hay personas que se vacunan y que son lo que nosotros llamamos, digamos, en ciencia de la salud, no respondedoras, ¿sí? Que suele pasar con medicamentos también, que no son vacunas. No respondedoras, que ¿qué pasa? Uno los vacuna y esa persona desarrolla o no desarrolla anticuerpos o desarrolla niveles muy bajos que con el tiempito desaparecen, ¿sí? Por eso la importancia, por ejemplo, de los refuerzos, ¿sí? De cualquier manera, como yo ya algo de células de memoria voy a tener, siempre la enfermedad en el vacunado va a ser más leve que en el no vacunado, porque yo ya tengo algo para defenderme, no es que no tengo nada, ¿no? Por eso muchas veces dicen, al final la vacuna no sirve para nada, y sí sirve para que yo no me muera, ¿sí? Que no es poco, o sea... Claro, y además está ya la memoria inmunológica. Exactamente. Entonces la enfermedad sería como el primer refuerzo, ¿sí? Como la segunda dosis. Por eso es importante, digamos, hay vacunas que son de una sola aplicación, otras que son aplicaciones, bueno, ustedes van a ver en el calendario de vacunación y con eso van a tener que trabajar en grupo, que algunas se ponen en el recién nacido, otros se ponen cuando el sistema inmune ya está un poquito más desarrollado. Hay algunas que son de una sola aplicación, como la fiebre amarilla, por ejemplo, ¿sí? Se sabe que la vacuna de la fiebre amarilla uno se pone una vez y sirve para toda la vida. Antes se pensaba que duraba 10 años nomás la inmunidad, ahora se sabe que dura muchísimos años más. Hay otras que uno necesita refuerzos, por ejemplo el de la gripe, uno tiene que ponerse todos los años porque el virus muta tanto, va cambiando tanto su material genético, que los antígenos que expresa van cambiando y tengo que ir vacunándome. Siempre algo de defensa me queda. Hay otras que, por ejemplo, en el caso del tétanos, yo cumplo con el esquema de la vacunación cuando 2, 4, 6 meses al ingreso escolar y después cada 10 años me tengo que poner nuevamente la antitetánica, ¿sí? ¿Por qué? Porque los anticuerpos... ¿Pero por qué es esto? Porque yo no estoy en contacto constante con el agente infeccioso en el caso del tétanos. En cambio, en el caso, por ejemplo, del sarampión, de la hepatitis A o de la hepatitis B, uno puede estar en contacto frecuente con el virus. Entonces,
Cada vez que yo estoy en contacto con el virus después de estar vacunado, es como una dosis de refuerzo, ¿sí? Pasa como, supóngase, yo tengo las 3 dosis de vacunas anti-COVID, ¿sí? Si yo me infecto, vendría a ser como una cuarta dosis, ¿sí? O una dosis, una cuarta dosis, un segundo refuerzo, digamos, porque las 2 dosis son 2 nada más. ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, en cambio, si la probabilidad de estar en contacto con el agente infeccioso es muy baja, ¿sí? Como el caso del tétano, yo todo el tiempo, o cualquiera de ustedes no está todo el tiempo pinchándose con una astilla infectada o con lo que sea. Entonces, el estímulo es mucho menor, por lo tanto, esa memoria va disminuyendo y necesito un refuerzo a los 10 años. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Porque algunas vacunas se ponen una vez, otras se ponen 2, otras 3, otras toda la vida. ¿Sí? Entonces, es muy importante que ustedes vean en el calendario, por eso les decía que tenía que conseguir un calendario de vacunación. Yo tengo el mío para hacer un ejemplito, pero no sé por qué no me abre la imagen. Pero a ver si les puedo mostrar. Voy a ver si les puedo mostrar acá. Porque quiero que vean. ¿En qué dispositivo no le está abriendo la imagen? En mi computadora. Pero bueno, yo nada más quiero mostrarle que ahí hay una vacuna, ¿sí? O sea, obviamente que este es mi calendario de vacunación de adultos, pues el de niños, quién sabe dónde está. Bueno, pero en ese calendario dice certificado de vacunas aplicadas en el adulto, ¿sí? Y figura doble adultos, ¿sí? Bueno, ustedes en algún carnet de vacunación, ya les digo, propio o ajeno, van a encontrar algunas vacunas. Lo que ustedes van a tener que hacer como trabajo grupal, obviamente tienen una semana para hacerlo, es elegir de esas vacunas y decir cuál es el agente inmunizante, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que tiene? Vamos a poner este ejemplo, no elijan este ejemplo porque ya estamos... ¿sí? Pero bueno, igual esta es la dosis. Vamos a usar este que está más abajo, dice hepatitis B, ¿sí? Ustedes no sé si van a ver, pero está ahí abajo. Dice, vacuna contra la hepatitis B. Entonces, obviamente, ¿contra qué me previene? Obvio, la vacuna ya lo dice, ¿sí? Contra la hepatitis B. Ustedes se acuerdan que dijimos que la hepatitis B, lo van a ver después más adelante, pero es una enfermedad viral transmitida, por ejemplo, por transfusiones, por contacto sexual. ¿Sí? O sea, como si fuese el VIH, se transmite igual. Por eso tenemos que vacunarnos. Tanto en niños, eso se aplica en el recién nacido, como en adultos. Si no nos vacunamos cuando éramos chiquitos, porque en esa época no había vacuna para la hepatitis B. ¿Sí? Entonces, ustedes tienen que poner vacuna contra la hepatitis B y tienen que poner qué tiene esa vacuna. ¿Sí? En el caso de la hepatitis B, ¿cuál es el componente que a mí me va a inducir la respuesta inmune? En este caso es el virus de la hepatitis B recombinante. ¿Qué quiere decir? Que se lo coloca dentro de una bacteria, ¿sí? Se coloca el gen dentro de una bacteria, el gen del virus dentro de una bacteria, y esa bacteria me produce un montón de partículas virales. Y eso es lo que yo uso, ¿sí? Pero de partículas, no la partícula viral completa, sino lo que a mí me interesa que me inmunice. Entonces, en ese caso tampoco puedo tener yo la enfermedad contra la hepatitis B. No puedo tener hepatitis B si me vacuno contra la hepatitis B, porque no está el virus entero, no está el virus completo. Está solamente aquello que a mí me interesa para despertar la respuesta de anticuerpos. Después aquí hay otra donde dice doble bacteriana. Si ustedes eligen esa, tienen que poner cuáles son los componentes que tiene y contra qué me previene, ¿sí? Y cuáles son los componentes de todas las vacunas. Pueden ser, como les decía, la bacteria completa, antígeno capsular, puede ser un toxoide. Los toxoides son toxinas de las bacterias que son transformadas mediante calor o agentes químicos. O sea, mantienen la capacidad de producir anticuerpos, pero pierden la capacidad de producir daño. Eso es un toxoide, ¿sí? Una toxina transformada. Entonces algunos tienen la bacteria completa, otras tienen toxoide, otras tienen antígenos capsulares, otras tienen polisacárido de lo que sea, ¿sí? De membrana, lo que sea. Ustedes tienen que poner, cuando hagan el trabajo grupal, digamos, elegir esas vacunas y poner cuál es el agente inmunizante. ¿Sí? Profe, le hago Bueno, Doc, le hago una consulta. Sí, cómo no. En ese caso, la diferencia entre vacuna y antídoto es que la vacuna va a actuar sobre el agente que produce la toxina y el antídoto es sobre la toxina. ¿Así sería? Exacto, claro. La vacuna me va a desarrollar anticuerpos contra el agente que produce la toxina, exactamente. O contra la toxina también, ¿eh? O sea,
Supóngase que yo tengo la vacuna antitetánica, tengo anticuerpos anti la toxina del tétanos. ¿Sí? Entonces, cuando entra el Clostridium tetani y empieza a producir la toxina, mis anticuerpos rápidamente se unen y lo neutralizan. ¿Sí? Pero yo estoy actuando. En cambio, en el suero, cuando yo le coloco el suero antitetánico, ¿sí? Es algo externo. También actúa sobre la toxina. ¿Sí? Por eso tengo que darlo inmediatamente. ¿Por qué? Porque una vez que la toxina tetánica se unió a los receptores, ni de la vacuna ni de los antisueros, tiene que ser atacada antes. Entonces, por eso lo que se suele hacer es cuando yo tengo una posibilidad de tener tétanos, me suelen poner el antisuero para que me pueda inactivar cualquier toxina que esté de vuelta, y la vacuna para que empiece a producir anticuerpos. ¿Sí? O sea, en general van contra lo mismo, tanto la vacuna como el antisuero. Nada más que los anticuerpos de la vacuna me los fabrico yo, y los anticuerpos del suero o antídoto me lo pasa otra persona, ¿sí? O un animal. Esa es la diferencia. Y bueno, ¿qué más? Profesor, Sí. volviendo al tema de la embarazada, ¿cómo Sí. ¿cómo es el mecanismo por el cual la embarazada no va a rechazar al embrión, ¿no es cierto? ¿Cómo su sistema inmune no lo va a atacar? Bueno, en primer lugar tenemos la barrera, ¿sí? Placentaria. ¿Sí? La barrera, acuérdense que si lo va a atacar con inmunoglobulina M, que es la de fase aguda. La inmunoglobulina M no pasa la barrera hematoencefálica, la barrera placentaria. ¿Sí? Entonces, esa es la primera barrera que hay. ¿Sí? Ah, bien, claro. Pero además hay ciertos receptores placentarios que hacen que algunas, por ejemplo, podría pasar a lo mejor una IgM que esté dirigida si hay un antígeno, un estímulo constante, pero hay como receptores en la placenta que evita ese paso indiscriminado de anticuerpos. ¿Sí? Pero pasan los anticuerpos porque yo puedo vacunar a la mamá para que le pase los anticuerpos al hijo. Justamente esa es la idea de vacunar a la madre durante el embarazo. ¿Sí? Pero bueno, es muy complejo el sistema por el cual la madre no rechaza toda una especialidad, ¿no? Todos los mecanismos que hay, no es solamente uno solo, por los cuales la madre no rechaza a ese injerto, que en realidad podría tomarse como un injerto. Pero la principal barrera es la placentaria, ¿sí? Esa es la principal. Claro. Doctor, una pregunta. Y hay receptores en la misma que están regulando el paso indiscriminado de los anticuerpos. Exacto. Justamente. También, sí. Gracias. ¿Antisuero y antídoto es lo mismo? Sí. Lo que pasa es que no todos los antídotos son antisueros. ¿Sí? Hay antídotos que son antisueros y hay antídotos que son químicos. Por ejemplo, si yo tomo un veneno, tengo algún antídoto que me puede neutralizar a ese veneno y es una sustancia química, por ejemplo, un quelante de calcio o lo que sea. Pero, o sea, no todos los antídotos son antisueros, pero los antisueros sí son antídotos. Por ejemplo, nosotros podemos decir el antídoto antiofídico, cuando en realidad es un suero, ¿no es cierto? Pero es un antídoto contra el veneno de las víboras. Fíjense que tampoco el mismo antisuero me sirve para todas las víboras, ¿sí? Por eso cuando a alguien le muerde, uno dice le pica la víbora, en realidad la víbora no pica, sino que muerde, ¿no? Porque tiene dientes. Los mosquitos pican, porque tienen pico. Entonces, si me escuchan en parasitología, yo digo que los mosquitos tienen picos, me matan. Bueno, tienen un piquito. Entonces, cuando me muerde una víbora, yo lo que tengo que hacer es, obviamente, matarla, no que la mate otro. Si a mí me muerden, me muero del susto. Pero que la mate otro y llevarla para ver qué víbora es, o por lo menos describir qué tipo de víbora es. Porque si me picó una yarara y me ponen el suero que corresponde a la víbora coral, no sirve de nada. Porque, digamos, los venenos de las víboras actúan de diferente manera. Son sustancias diferentes. Entonces, por eso es importante saber qué víbora lo picó a la persona para saber qué antisuero ponerle. ¿Sí? Pero sí, podríamos decir que son antídotos. Pero repito, no todos los antídotos son antisueros. ¿Sí? Porque algunos son sustancias químicas para neutralizar el efecto del
veneno, por ejemplo, del veneno o del tóxico que uno ingirió. ¿Sí? Bueno, entonces, lo que ustedes van a ver, el calendario de vacunación va cambiando, digamos, algunas vacunas se mueven de lugar, hay otras que están estáticas desde hace muchísimos años, algunas se agregan, ¿sí? Son muchísimas, el calendario de vacunación argentino es uno de los más completos del mundo, ¿sí? O sea, de eso tenemos que estar orgullosos los argentinos, porque cada vez que aparecen vacunas nuevas que están comprobadas, se las coloca en el calendario y son de aplicación gratuita. Ustedes saben que todas las vacunas que están en el calendario son de aplicación gratuita, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es cumplir con ese calendario. Tenemos que tener en cuenta que no solamente hay vacunas para niños, hay vacunas para adultos, y nosotros como trabajadores de la salud, ustedes como estudiantes de medicina y futuros médicos, tienen que saber que hay vacunas especiales para el personal de salud, que sí o sí uno se tiene que colocar. ¿Por qué? Porque uno está expuesto a los enfermos, con mayor digamos, probabilidad de infectarse que cualquier otra persona, ¿sí? Fíjense ustedes que cuando empezó la vacunación para COVID, de los primeros grupos que se pusieron para vacunarse fueron los trabajadores de la salud, ¿sí? Bueno, entonces, hay otras vacunas que ustedes las tienen al apunte, las tienen que saber, cuáles son aquellas que se colocan en trabajadores de la salud, para prevenir esas infecciones que pueden ser más frecuentes que en la población general, ¿no? ¿Qué más? ¿Alguna consulta sobre esto? Bueno, les repito el trabajo, ustedes lo tienen, el trabajo grupal, tienen que elegir las vacunas y poner cuál es digamos, la sustancia que está produciendo la inmunogenicidad o el inmunógeno que ustedes tienen en la vacuna para que el sistema inmune responda. Otra cosa que hay que tener en cuenta... Sí, la sí, información te escucho. la sacamos por nuestra cuenta, digamos, investigamos al La respecto tienen en los internet y apuntes. demás. La tienen en los apuntes. En los apuntes que están en el aula, tienen la respuesta para esa pregunta. Bueno. ¿Sí? Está Bueno, ahí, bueno. están todas. Están todas. Gracias. ¿Una vacuna ¿qué por les iba a cada decir? integrante del grupo, Doc? No, en grupo eligen 5 vacunas y dicen, bueno, como les dije, la hepatitis B, por ejemplo, antígeno recombinante. La antituberculosa o BCG tiene tal cosa. La antidistérica o la triple adulto, que tiene difteria, tétanos y pertusis, ¿sí? Bueno, ahora es quíntuple porque se le agregó Haemophilus influenza. Fíjense, ya tienen 5, Haemophilus influenza y hepatitis B, ahí tienen 5 para elegir. ¿Sí? Disculpe, ¿mi micro generó un problema? ¿O hizo un ruido extraño? No, no sé. Yo no escuché. No, yo no escuché nada. ¿Cómo? No, yo no escuché nada raro. Ah, ok. Porque recibí un mensajito y me fui a la reunión pensando. No. Bueno, entonces, eso es lo que van a hacer para el práctico. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, doctor. Son 3. Qué bueno que estuve, les puse 3, pero quise ponerle 5. Bueno, usen 3. Vamos a hacer, si quieren poner 5, no importa. 3 por lo menos. Sí, me falló el inconsciente o el subconsciente, como quieran. Pero si dice 3, pongan 3. Eligen 3 vacunas, que puede ser la misma, por ejemplo, la triple bacteriana tiene 3, ¿sí? O sea que ellas tienen una, y ponen qué es lo que tiene cada uno de los componentes, o eligen 3 diferentes, la que quieran. En el aula ustedes tienen una autoevaluación, que son 5 preguntas, que son muy parecidas a las preguntas que se ponen en el parcial y en el final, ¿sí? Obviamente puede cambiar la pregunta o puede cambiar la respuesta, pero el estilo es ese. Ustedes contestando eso van a tener una idea de qué es lo que se pregunta y cómo se pregunta. Otra cosa, la clase que viene no. La otra clase, si ustedes entran en el cronograma, dice que tienen un taller presencial, ¿sí? No vamos a hacer presencial en la facultad, lo vamos a hacer presencial en el aula. ¿Por qué? Les explico. Y les vamos a poner después, obviamente, las consignas en el módulo respectivo. Es el taller de toma de muestras. Cuando hacíamos presencial la clase, ustedes estaban divididos en grupos, obviamente,
y a los distintos grupos se le daba una muestra en particular que tenían que desarrollar. Por ejemplo, una muestra de urocultivo, muestra de liquiocefalorraquídeo, muestra de exudado de fauces, muestra de exudado vaginal, muestra de hemocultivo, lo que sea, ¿sí? A cada grupo se le asignaba una muestra, ustedes tenían que trabajar en la presencialidad, viendo lo que decía el apunte sobre esa muestra, y después tenían que pasar al frente, ¿sí? Se elegía un grupo y pasaba al frente, y tenían que hacer el acting como si estuviesen en un consultorio médico, o en una clínica, o donde sea. Entonces algunos hacían de paciente, otros hacían de la mamá del paciente, otros hacían del médico, otros hacían de la enfermera, y representaban, ¿sí?, lo que normalmente sería en la vida real el proceso de ustedes como médicos solicitarle la muestra al paciente y explicarle cómo tiene que tomar la muestra, o si ustedes le van a tomar la muestra, cómo se la van a tomar, digamos cuál es la importancia, por qué le toman la muestra, ¿sí? Entonces, lo mismo lo van a tener que hacer, pero cada uno desde donde está. Entonces, resumiendo, para el práctico que viene no, sino para el próximo, que dice taller presencial en el cronograma, lo que le vamos a dar es que ustedes preparen sobre la muestra que les toque, y lo pueden hacer todos juntos en un lugar, o, por ejemplo, nosotros decimos, el grupo, qué sé yo, Priones, le toca hablar sobre el tema que le tocó, porque varios van a tener el mismo tema, vamos a sortear para ver a quién le toca. Supónganse, al grupo Priones le toca hemocultivo, que era lo que se le había asignado. Entonces, ese grupo tiene que representar lo que les estoy diciendo, ¿sí? O sea, como si estuviesen por hacer la recolección de la muestra. Como les digo, lo pueden hacer cada uno desde su camarita, o si quieren reunir, porque a lo mejor viven cerca o viven en la misma ciudad, lo hacen todos en el mismo lugar. Obviamente con la cámara prendida, porque si no, no los vamos a ver, ni los otros compañeros lo van a ver, ¿sí? ¿Se entiende? Todo esto que le estoy diciendo igual es un adelanto, se lo vamos a poner en el aula para que ustedes se vayan preparando. O sea que en vez de prepararse presencialmente, como lo hacíamos cuando había presencialidad, van a tener una semana para preparar el sketch, digamos, que van a desarrollar. ¿Sí? Y les repito, pueden hacerlo cada uno desde su lugar, o juntarse todos en un lugar y hacerlo desde esa locación, como quieran. Doctor. Bueno, ¿alguna pregunta, alguna duda? Sí, los escucho. ¿El taller entonces va a ser virtual? Va a ser virtual, sí. ¿De manera sincrónica o asincrónica? Sincrónica, porque tenemos que estar viendo, porque aparte ustedes van a estar representando eso, y después los otros compañeros los otros grupos que tuvieron el mismo tema, pero que no salieron sorteados para exponer, pueden agregar cosas, pueden decir, bueno, sí, le faltó decir que se conserva a tal temperatura, o qué consideraciones hay que tener antes de tomar la muestra, ¿sí? O sea, por eso se considera que va a ser presencial, porque ustedes van a estar con la cámara abierta, y nosotros los vamos a estar viendo a todos los integrantes del grupo que van a estar presentando el tema que les tocó, ¿sí? Ok, gracias. Doctor, tengo una pregunta que me quedó del trabajo pasado ya. Dale. En el aula dice una parte de que el trabajo grupal, y abajo aparece otro trabajo más, como que una reseña, ¿puede ser? ¿Un comentario? En el trabajo uno. el anterior, Sí. en el anterior tiene el trabajo grupal, y después no sé qué hay, no me acuerdo. Quería saber si eso es necesario presentar, porque es como un comentario que tenemos que hacer, creo. Estoy muy perdido, por eso consulto. Miguel, ¿vos hablas el que de dice trabajo práctico online? Ah, el online, decís vos, que dice trabajo práctico online. Ese. Sí, ese nada más era porque nosotros queríamos saber, y estuve viendo, y bueno, me di cuenta que muchos venían sin, es lógico, ¿no? Es lo que esperamos, que vengan sin conocer, saber micro, porque si saber micro ya no tiene gracia. Era para saber qué conocimiento tenían ustedes previos a cursar la materia sobre algunas de esos agentes infecciosos que están en la imagen, ¿sí? Entonces, por ejemplo, algunos dijeron que conocían, por ejemplo, que habían escuchado hablar de herpes y de clamidias, porque le habían dado clases, por ejemplo, de enfermedad de transmisión sexual. Otros habían leído sobre Staphylococcus aureus en algún lugar. Otros conocían todos menos el virus, por ejemplo, el de la polio, qué sé yo, por decirles algo, ¿sí? O sea, eso era nada más que porque nosotros queríamos saber desde la cátedra qué conocimientos previos tenían ustedes. Pero lo que no es obligación eso.
Lo mismo que las autoevaluaciones, no son obligatorias. Lo que sí es obligatorio es que hagan el trabajo grupal, ¿sí? ¿Está? Perfecto, Otra cosa que les quiero gracias. decir, porque vi que hay chicos que se tomaron demasiado trabajo y en el trabajo grupal pusieron la opinión de cada uno de los miembros del grupo. No, no es que esté mal, está recontra bien, muy bien está. Pero ustedes hacen el trabajo grupal y entre los 5, los 4, los 6 que forman parte del grupo sacan una sola conclusión y eso es lo que ponen, ¿sí? No hace falta que cada uno del grupo exprese lo que siente. Si tienen varias opiniones pueden poner todos sin necesidad de discriminar tampoco, pero les quiero decir, no es necesario que cada uno del grupo, por ejemplo, como me preguntó el compañero de ciencias, cada uno elegía una vacuna. No. Entre todos se ponen de acuerdo y dicen, bueno, vamos a elegir la de hepatitis, la de HPV y la antisarampionosa, y ponemos qué es lo que tiene, ¿sí? Otro dice, no, bueno, vamos a elegir la de COVID, porque, ojo, yo les dije que elijan la del calendario, pueden elegir otra que no esté en el calendario también. Las del calendario, les repito, son las obligatorias, pero hay otras vacunas que no son obligatorias y que por ahí no les aparece en el calendario, ¿sí? Bueno, ¿alguna Profesor, consulta? Sí, te escucho. mire, a mí hay unos conceptos que nunca me quedaron claros, que son los de los anticuerpos monoclonales y los anticuerpos policlonales. Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Bueno, ustedes saben que los anticuerpos monoclonales le valieron el premio Nobel a un argentino, ¿sí? A César Milstein, sí. Que en realidad nosotros siempre decimos, sí, es argentino, pero resulta que se lo ganó el premio Nobel trabajando en Inglaterra, digamos, o sea que no, porque de acá fue echado del lugar donde trabajaba, así que muy orgullosos no podemos sentirnos, excepto porque es argentino. El doctor César Milstein, junto con colaboradores, descubrió de que había maneras de que las células, estas de memoria, fabriquen anticuerpos contra una porción determinada de una sustancia. ¿Qué pasa? Cuando yo tengo una infección, ¿sí? Supóngase por el SARS-CoV-2, ustedes saben que tienen la spike, tiene un montón de proteínas, un montón de lipoproteínas, un montón de componentes del virus. Entonces, ¿qué pasa? Mi organismo va a reaccionar contra todo aquello que sea inmunogénico, ¿sí? Entonces, si yo le saco suero a ese paciente y aíslo los anticuerpos anti-COVID, van a ser policlonales. ¿Qué quiere decir? Que van a estar dirigidos contra un montón de antígenos del virus. O sea, los anticuerpos policlonales son aquellos antícuerpos que están dirigidos contra atacar, muchas, digamos. claro, no solamente contra muchos antígenos, sino contra muchas fracciones de ese antígeno. Ustedes imagínense que tiene un antígeno grande. Los anticuerpos van a estar dirigidos contra una punta del antígeno, contra la otra punta, contra la parte del medio, ¿sí? O sea, contra todo el antígeno en sí. Claro, entonces por eso son policlonales. Sí. A eso se le dice, sí, a eso se le dice epítope, y son las distintas fracciones geométricas que son en la conformación de una molécula tenemos distintas fracciones geométricas, ¿no? Y bueno, los parátopos, o sea, los complementarios de eso se van uniendo, y bueno, los parátopos van por distintos anticuerpos. Exactamente, O sea, cuando yo tengo esa mezcla de anticuerpos que se me unen a distintos epítopes del antígeno, entonces es policlonal, ¿sí? ¿Por qué? Porque está producido por distintas células, ¿sí? Por distintas células productoras de anticuerpos. Ahora, ¿cuáles son los monoclonales? Es cuando yo selecciono de todas esas células, selecciono solamente una, ¿sí? Que me fabrica anticuerpos dirigidos contra un epítope determinado, ¿sí? Yo tengo un antígeno que tiene, supónganse, el epítope A, B, C y D, ¿sí? Entonces yo selecciono solamente la célula B que me produce anticuerpos contra el epítope A, o contra el B, o contra el C, o contra el D, no varias células. Por eso son monoclonales. Todas esas células descienden de un solo clon, que son las que producen anticuerpos dirigidos. O sea, esos anticuerpos que son mucho más específicos, ¿sí? Claro, o sea, profesor, para llegar a una conclusión, los anticuerpos policlonales son aquellos anticuerpos que están dirigidos a atacar, ¿no es cierto?, a todos los epítopes del antígeno. No atacan a todos, es como una mezcla de anticuerpos. Policlonales cuando yo tengo porque son policlonales porque vienen de distintos clones celulares, ¿sí? De la que me produjo contra el
epitope A contra el epitope B contra el epitope C. Esta es una Sí. mezcla de anticuerpos. Por eso se llaman policlonales, porque vienen de distintos clones celulares. Los monoclonales vienen de un solo clon. ¿Qué es un clon? Es una población celular que viene de una sola célula madre, ¿sí? Que es la que me produce el anticuerpo contra una fracción determinada del agente infeccioso. Claro, por eso ¿Ah? el monoclonal va a ser el anticuerpo que va a estar destinado a atacar un único epítope determinado. Exactamente, porque viene de un solo clon celular. Exactamente. Claro, y por eso le decía, profe, los anticuerpos policlonales van a ser aquellos que estén provenientes, ¿no es cierto?, de muchos clones, Claro. por lo tanto van a poder atacar a todos o casi todos los epítopes. Claro, que la están mezcla en general puede atacar todo, ¿sí? Claro. Sí, está claro, bien. Claro. O sea, cada anticuerpo va a atacar un epítope, pero como están en una mezcla, atacan a muchos. Por eso se llama policlonales, porque yo no sé de qué clon vienen, ¿sí? Vienen de un montón. Claro. Entonces, algunos se me van a fijar en un lado, otros se me van a fijar de otro, y por eso, entonces, la reacción, cuando yo uso anticuerpos policlonales, la reacción, que eso no dijimos, puede perder especificidad. Claro, ¿Sí? no ¿Qué es quiere decir? específico. Que se me puede unir también a un antígeno que no sea el específico al que yo estoy buscando. En cambio, el monoclonal es muchísimo más específico, porque se une, como viene de una sola célula, se me une solamente A un al único. epítope que a mí me interesa. Exactamente. Claro, Exactamente. perfecto, gracias. No, por favor. Por favor. Ninguna de las preguntas, ustedes pregunten, porque por ahí lo que ustedes preguntan les sirve a los otros compañeros, ¿eh? No es que solamente les sirve a ustedes, ¿sí? Bueno, inmunología es apasionante. Lamentablemente nosotros tenemos una sola clase para hablar de inmunología, pero después se sigue hablando en los otros módulos también, porque siempre hablamos de si la enfermedad se puede producir por vacunación, cómo se puede hacer la detección del agente infeccioso, y para eso hablamos también de respuesta inmune, ¿no? Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna duda? Doctor. Sí. Buen día. Yo le escribí Hola, en buen día, mensaje privado, no sé si me leyó, le hice una consultita. Ay, Martín, a ver, ¿dónde estás? No importa, porque ya estás registrado vos, era por el tema de tu conexión. Sí, claro, era por eso, pero como no sabía a quién decirle, le escribí a usted. No importa, está bien quedar registrado acá en el... Sí, perfecto, no hay problema. gracias. ¿Podría consultarle algo, doctor? ¿Cómo no? Se trata en particular del SARS-CoV. Sí. Y le pregunto a usted porque en realidad es la primera persona que en profundidad conoce y que confío que pueda verdaderamente darme el tema veraz. En cuanto a que el mismo produzca salto transmutacional, o como le dicen, salto mutacional transgénico de una especie a otra especie, y que esto se ha comprobado de que incluso ha pasado a rata y posteriormente nuevamente hizo la recidiva en el hombre. Aquí no se ha influido, no se ha dicho, o bien transparentado estos casos, ¿no es cierto?, estos hechos, en que se haga público. Y este tema, porque es cierto, tenemos por ahí parientes, tenemos gente que están interesados, no todo, porque ya todo el mundo está saturado con la pandemia, sí. ¿no? Pero sí, ya a esta altura, sí. Es un tema que preocupa, ¿no?, en cuanto a lo que es el reservorio. Exacto. Y que pueda, como ahora, por ejemplo, en China, vuelve nuevamente a surgir otro brote que no tiene un freno, digamos, específico. Exacto. Y entonces... sí, te escucho. Entonces, concluyendo la pregunta, ¿es esto verdaderamente es algo que está sucediendo y puede perpetuar así la cadena viral? ¿No serían más bien una zoopandemia o ¿cómo se le dice? No sería una epidemia, sino una... se le llama... Sí, en general, los brotes entre animales se llaman enzootias. Los brotes, exacto. Sí, y zoonosis se transmite.
O epizotia si es, Claro. si es una epidemia, sí. Claro. Una endemia en Sotia y epizotia. Está perfectamente, entiendo tu pregunta. Y no pasa solamente con SARS-CoV-2. O sea, puede pasar con otros virus, por ejemplo, el de la gripe aviar. Se está transmitiendo entre aves, pero si alguno de esos virus entra al hombre y justo tuvo una mutación que hace que se pueda fijar a los receptores humanos, aparece otra H y N diferente. Ustedes saben que en el caso de del virus de la influenza, los antígenos principales son la hemaglutinina y la neuraminidasa. Por eso se dice que es H, N y algún número. ¿Sí? Por ejemplo, H1N1 es porque tiene la hemaglutinina tipo 1 y la neuraminidasa tipo 1. ¿Sí? Puede ser H2N5, H2N3, lo que sea. Muchos de estos virus de la influenza están en las aves, ¿sí? Y producen epizotias y endozotias dentro de las aves. Si alguno de esos pasa con alguna mutación a un humano, ¿sí? Y comienza a replicarse, obviamente que va a pasar a ser un reservorio, digamos, el humano va a pasar a ser no un reservorio, sino un huésped. Puede pasar al revés, como decías. Si pasa del humano a los animales pueden convertirse en un reservorio también. ¿Sí? Se ha visto, por ejemplo, que mascotas de pacientes con SARS-CoV-2 positivos, o sea, con COVID, estaban colonizados por el virus. Por ahí no manifestaban la enfermedad, pero tenían el virus. ¿Sí? Porque ustedes saben que para que se manifieste la enfermedad, no solamente el virus tiene que estar, o cualquier agente infeccioso, sino que tiene que haber cierta respuesta del organismo para que se produzca la enfermedad. Entonces, y las manifestaciones son diferentes. Entonces, puede pasar de que del animal salte al hombre, o que del hombre salte al animal y el animal se convierta, como decía, en un reservorio. Y esto sí realmente sería otro problema, porque tendríamos que empezar a vacunar a los gatos y a los perros. ¿Sí? Ya sería, que ya se había planteado ese tema también, de vacunar a los animales. Pero sí, es preocupante realmente y existe esa posibilidad. Y esto se da porque el hombre convive demasiado con los animales. ¿Sí? No es nuestro problema con las mascotas, sino que estamos hablando de, por ejemplo, los países del continente asiático, sobre todo del sudeste asiático, conviven, digamos, literal con los animales. Están tan hacinados que tienen los cerdos, tienen los gansos, los patos, las gallinas, en el mismo lugar donde están viviendo, ¿sí? Porque tienen muy poco espacio. Entonces, la probabilidad que salte un virus de un animal a un humano es muy probable. Y como los humanos también están muy hacinados, la probabilidad que pase de un humano a otro humano también es preocupante. Pero puede pasar lo que planteabas, de que los animales se transformen en reservorios. Sí. Gracias, bueno, doctor. No, por favor. La clase. ¿Alguna otra consulta? ¿No? ¿Todo en orden? Bueno, entonces los libero hasta el martes que viene. Profesor, una última preguntita, Sí. rápido. No hay apuro. Tanto los anticuerpos monoclonales como los policlonales, todos ellos son artificiales, digamos, o sea. Los monoclonales son artificiales. Eso sí. En realidad en el organismo están monoclonales muchos, lo que pasa es que están todos mezclados, ¿sí? O sea, cuando nosotros sacamos anticuerpos, lo que consiguieron producir artificialmente los anticuerpos monoclonales, ¿sí? O sea, en el organismo hay células, digamos, B, que codifican para cada uno de los antígenos sus anticuerpos. O sea pero lo que pasa es que están todos mezclados. Lo que consiguió Milstein es producir in vitro esos anticuerpos monoclonales en base a la necesidad que se tenga para atacar un determinado antígeno. ¿Sí? Y eso es lo que se usa, por ejemplo, en muchas reacciones serológicas. Para hacerlas más específicas se usan anticuerpos monoclonales y no los policlonales, que eran los que se usaban antiguamente. ¿Sí? Pero nosotros, digamos, naturalmente, también, ya sea por la infección o por la vacuna, también producimos. Lo que pasa es que en el organismo están todos mezclados. Claro, no sé si quedó claro. ¿cuál nosotros como organismo productor de anticuerpos monoclonales, o sea, cuál es el fin de tener un anticuerpo monoclonal que justo ataque
ataque a un epítope determinado, sino es con un objetivo más bien o de investigación o etcétera. No sé si me mismo no entendió. sabe. El organismo, nuestro organismo, cualquier sustancia extraña que sea presentada por una célula presentadora, por ejemplo, ¿sí? Es digno de tener un anticuerpo. Pero ¿qué pasa? A veces esos anticuerpos no son neutralizantes, por ejemplo. No sirven para inactivar a la infección. ¿Sí? Porque están dirigidos justamente contra un epítope que no está expuesto, digamos, muy frecuentemente en el agente infeccioso, por ejemplo. Entonces esos no nos sirven. ¿Sí? Claro. Por eso siempre se busca, cuando buscamos una vacuna, buscamos aquellos anticuerpos que estén dirigidos contra epítopes más específicos y que realmente nos sirvan de defensa. Por ejemplo, contra el SARS-CoV-2, ¿por qué se elige la vacuna contra la proteína S? Porque esa es la que se une al huésped. Si esa se neutraliza, digamos, ya no hay problema. Porque ¿sí? En cambio, si dirigimos contra otro antígeno que tenga alguna utilidad para el virus, pero que no sea definitivo, porque el virus ya entró, ya se empezó a multiplicar y no nos sirve. Pero nuestro organismo lo va a fabricar igual, ¿eh? Nuestro organismo va a fabricar anticuerpos contra cualquier antígeno que se le presente porque lo considera extraño. Algunos van a servir y otros no. ¿Sí? Bueno, profe, es una respuesta como natural, si se quiere, digamos, porque el natural killer expresa los antígenos de lo que encuentra. ¿Sí? Entiendo. Y usted, entonces, con respecto a esta proteína S es un epítope que se expresa con mayor frecuencia en el SARS-CoV-2. Claro, es el que rodea todo es la spike, que es lo que le da justamente la formita de corona, pues se llama coronavirus, ¿sí? Claro. Y es la que se une con mayor afinidad a los receptores del huésped. Entonces, si yo neutralizo esa proteína, digamos, la probabilidad de que el virus se una es menor, y entonces la probabilidad de infección también es menor. ¿Sí? Perfecto. Pero hay anticuerpos, o sea, si nosotros buscamos anticuerpos vamos a tener anticuerpos no solamente contra el spike, contra un montón de otros componentes. ¿Sí? Claro, incluso va a haber a lo mejor respuesta celular, que tampoco le estamos midiendo en SARS-CoV-2, que esa es otra cuestión. Le están midiendo recién en un laboratorio de Buenos Aires, empezaron a ver si podían medir la respuesta celular, que a lo mejor no sirve para nada, ¿sí? Pero va a estar porque el organismo no sabe qué es lo que le va a servir. El organismo reacciona contra todo, ¿sí? Dependiendo del antígeno, de forma humoral, de forma celular o combinada. Y bueno, algunos anticuerpos y algunas células no van a servir para nada y seguramente se irán eliminando solas, ¿sí? Al no ser estimuladas constantemente se van eliminando, pero el organismo reacciona contra todo lo que es extraño, independientemente si después le va a servir o no para defenderse. ¿Tá? Es más, ya les digo, hay enfermedades contra las cuales tenemos anticuerpos, pero nos podemos enfermar 1000 veces. De Treponema pallidum, ¿sí? De la sífilis. Uno puede tener anticuerpos contra sífilis, pero infectarse todas las veces que quiera. ¿Por qué? Porque los anticuerpos no son protectores. ¿Sí? Me sirve para hacer diagnóstico, pero no para protegerme yo como persona. ¿Sí? ¿Se entiende? Y otra cosa importante. Sí. No, le dejo hablar al compañero que... Hay una pregunta en el chat con respecto al PDF de 300 páginas. ¿Cuál? Ese se lo tienen que leer para mañana. A ver, ¿cuál? No, es broma. Que nadie se anima. No sé, ¿cuál es la pregunta? Dijo, profe, espera que ya le consulto. Le digo. No, dijo, sí. No, ese lo tiene que leer para consulta, porque por ahí muchas de las dudas que me están planteando quizás estén en el PDF. No es. En el caso de cazadores de microbios, ustedes tenían un libro completo, ¿sí? Y les digo, el libro es apasionante todo el libro. O sea, como cátedra no le podemos decir que lean todo el libro y que hagan un trabajo sobre eso. Por eso dijimos que elijan un capítulo nada más y que trabajen sobre eso. Pero no, el material que nosotros le ponemos para que ustedes consulten, como me decía la compañera, de dónde sacamos, por ejemplo, para responder algunas preguntas del práctico, algunas preguntas de la autoevaluación. No es para que se lo lean ni para que se lo estudien de memoria, ¿sí? Es para que tenerlo como consulta. Quédense tranquilos. Por ahí también yo les doy, por ejemplo, que me olvidé decirle que si ustedes por ahí están aburridos de ver series en Netflix y dicen en Netflix no hay nada más para ver, hay una película que se llama Balto, no sé si algunos la vio, que es de dibujitos animados, que está muy buena y trata sobre el tema del antisuero antidifterico, ¿sí? Si alguno la vio, me alegro, y si no, por ahí la pueden ver cuando estén aburridos, está muy buena. Bueno, no es como
digamos, Batman. Y como... ¿Balto se llama? Balto con B larga, sí. Es de un perrito. Sí, no, bueno, no se las voy a contar el final. Al final el asesino es No cuente. el mayordomo. No, pero está buena, mírenla, porque, bueno, o sea, a mí me gustan los dibujos animados, siempre me gustaron, entonces todavía sigo viendo Buscando a Nemo. Así que Balto está buena, y incluso si ustedes pueden googlear y van a ver que Balto existió realmente, fue un perrito que realmente existió, ¿sí? Así que incluso tiene un monumento en algún lugar. Así que bueno, eso era... Hay muchas películas que están muy bien hechas y que se basan en cuestiones microbiológicas. Algunas son muy fantásticas y otras están muy bien documentadas, como la que les mencioné, que ustedes van a tener que ver, que es Y la banda siguió tocando, ¿sí? Que se basa sobre el descubrimiento del virus del VIH y obviamente sobre todo el contexto político, económico y social alrededor de la aparición del SIDA en los años 80. Hace poco murió el que descubrió el VIH. Sí. Murió, los medios lo destruyeron, digamos, pero bueno, qué sé yo. Sí, es que está viejito. Yo digo que llega uno que hacer un paso al costado y dejar de decir estupideces por más genio que haya sido en su vida. ¿Lo dijo realmente o malinterpretaron los medios? Pero realmente, digamos, Luc Montagnier, que fue junto con Galo los que descubrieron, en realidad lo descubrió Luc Montagnier y Galo le robó la información. Bueno, miren la película. Pero eso se sabe. Y realmente hicieron un trabajo excelente en el Instituto Pasteur de París, para el descubrimiento del retrovirus, que ya se conocían otros retrovirus, que es lo mismo que pasó con el SARS, con los coronavirus. Decían, pero el coronavirus existía. No, existían otros coronavirus en humanos, ¿sí? Que nos producían el coronavirus el SARS-CoV-2, apareció en humanos recién ahora, ¿sí? Había otros, lo mismo que otros retrovirus había antes del VIH, y este fue Profesor, el 3. Con respecto al suministro del suero, a mí hay algo que no me queda claro. Sí. Vio que, bueno, se suministra suero con anticuerpos, ¿no es cierto? Sí. Bueno, por ejemplo, no sé, a una persona que haya contraído rabia o le haya mordido una serpiente, ¿no? Sí. Bueno, pero esos anticuerpos, ¿de dónde se los sacan y son específicos contra lo que esté padeciendo la persona? Exactamente. Vos tenés, como decía, tenés que tener un anticuerpo, por ejemplo, contra víbora yarará, contra víbora coral, o sea, ¿sí? Son hay antisueros contra arañas, también hay arañas que son muy venenosas, sí. Hay antisueros contra arañas, por ejemplo, el antisuero antitetánico está dirigido obviamente. ¿Qué se hace? Se lo inyecta a un caballo con la bacteria que produce el tétanos, Clostridium tetani, en pequeñas concentraciones, muy pequeñas concentraciones, ¿sí? Entonces, perdón, no con la bacteria, sino con la toxina que produce la bacteria, digamos. Entonces, el caballo va produciendo anticuerpos. Como es un volumen de sangre mucho más grande que el humano, ¿sí? Produce muchísimos anticuerpos, ¿sí? Se lo va inmunizando de a poquito. Supóngase, cada una semana se le inyecta. Supóngase, a los 3 meses se saca ese suero del caballo, ¿sí? Supóngase 1 litro, y se purifican los anticuerpos, ¿sí? En ese caso se purifican, claro, se separan del resto de los componentes que hay en el plasma, porque en el plasma va a haber un montón de cosas. Claro, ¿sí? Y esto no podría ser, bueno, peligroso al ser anticuerpos provenientes de una especie diferente, o sea, son proteínas de un equino. Exactamente, por eso son claro. Pero siempre te puede producir una reacción anafiláctica, por ejemplo, pero siempre el daño que te va a producir la reacción por el antisuero va a ser menor que si te morís de un tétanos, por ejemplo, ¿sí? Por eso siempre está siempre decimos la relación costo-beneficio, ¿no es cierto? Claro. Por eso siempre los sueros heterólogos son más, heterólogos quiere decir cuando vienen de otra especie, son más peligrosos que los sueros homólogos que vienen de la misma especie. Por ejemplo, en el caso de COVID, vos sabés que se sacaba suero de pacientes convalecientes que tienen un alto título de anticuerpos y se inyectaba a otro paciente. Claro. Bueno, ahí había que ver, por ejemplo, que ese paciente que tuvo COVID no haya tenido hepatitis B, que no haya tenido, que no tenga HIV, o sea, ¿se entiende? Hay que hacer un análisis como si estuviésemos haciendo una transfusión, ¿tá? Sí, y ¿Por qué? es por Porque eso si no, al final lo estamos salvando el COVID y estamos pasando un VIH, ¿sí? Por ejemplo.
por más que sea homólogo, hay menos probabilidad de reacción adversa, pero tenemos otras sustancias que pueden estar influyendo. Claro, Entonces tenemos que es por eso hacer un que los análisis sueros de quién tiene ese suero. Claro, y es por eso que los sueros se les suministran a las personas en bajas dosis, por Claro. el tema de que podría haber alguna reacción anafiláctica, se llama, ¿no? Exacto, sí, una reacción, sí, por supuesto, una reacción alérgica, sí, para alguna sustancia que tenga ese, o sea, dentro de las reacciones, digamos, de hipersensibilidad hay 5 básicas, ¿sí? Entonces, el organismo puede reaccionar contra esas sustancias que, por más que vengan de otro humano, no son propias, ¿sí? Claro. Incluso puede tener antígenos o anticuerpos, digamos, de otro grupo contra otro grupo sanguíneo y me lo ponen a mí, y, supónganse, el grupo B tiene anticuerpos anti-A, y me ponen a mí que soy A, y obviamente que van a reaccionar contra mis glóbulos rojos. De cualquier manera, como es pequeño, vos decís, el volumen que se está poniendo, la lisis que me puede producir mis glóbulos rojos tampoco va a ser importante. Claro, ¿sí? y ¿sabes qué? Ahora estoy pensando que de todas maneras, si por ejemplo a mí me muerde un murciélago rabioso, ¿no es cierto? Bueno, me suministran suero. El antirrábico, rabia, sí, ¿no? sí. El antirrábico. Pero de todas maneras, o sea, ahora estoy pensando, o sea, son anticuerpos que ni siquiera son míos tampoco. Claro, o sea, estoy pensando que, ¿cómo no reacciono igual contra todo eso que no es mío? No, porque ya te digo, los anticuerpos están como purificados, están separados de otros componentes, siempre hay algo que puede quedar, pero siempre es mejor que vos no te mueras de rabia a que tengas una reacción anafiláctica que a lo mejor con un corticoide te la suprimen, ¿sí? ¿Se entiende? Porque Claro, por eso, cuando te ponen antisuero, pues lo mismo cuando te ponen una vacuna, tiene que estar atento de que no haga una reacción. Hay personas que son alérgicas a ciertos componentes de las vacunas, por ejemplo, a las que se cultivan en huevo, por ejemplo, y podrían llegar o algún componente que puede ser algún antibiótico que en algunas vacunas se ponen, entonces en ese caso se le pone un corticoide para evitar esa reacción. Cuando te pasan un antisuero también están pendientes, por eso, y como te pasan más cantidad que una vacuna, la vacuna son 0,1 o menos, el antisuero te pasan más, entonces no se hace en cualquier lado y están controlando que realmente no haya esa reacción de rechazo a lo que te están poniendo, ¿sí? Y si no, automáticamente te van a poner un corticoide como para que eso se frene, ¿sí? De cualquier manera, el anticuerpo va a seguir circulando y te va a seguir neutralizando al virus o a la toxina que está circulando. Usted, profesor, me va a querer matar, No, pero no te voy a igual matar. no me cierra el hecho de que cómo mi organismo, cómo mi sistema inmune no reacciona contra los anticuerpos, por ejemplo, provenientes de otra especie, provenientes, por ejemplo, de un equino contra la rabia, en el caso de que, por ejemplo, me haya mordido un murciélago rabioso. No entiendo cómo. Vos sabés que va a reaccionar, va a unir al virus, suponete, ¿sí? Suponete que tengo un suero antirrábico proveniendo de caballo. El anticuerpo del caballo se une al virus y lo va a neutralizar. Van a venir tus células fagocíticas y se van a comer a ese anticuerpo que es heterólogo, ¿sí? ¿Está? O sea, eso va a ser destruido, inclusive va a ser destruido en el vaso, suponete, sí. Pero no importa, pues ya lo neutralizó al virus, ¿sí? O a la toxina, que es lo que a uno le importa. Después sí, desaparece. Obviamente que el organismo va a reaccionar contra eso. Puede reaccionar bien eliminándolos, pero ya se unieron a lo que vos querés neutralizar, ¿sí? En algunos casos, muy pocos casos, puede haber una sensibilidad, pero son los menos, ¿sí? Por eso no se usa cuando buscan especies, digamos, donde no haya tanta, digamos, diferencia en cuanto a la estructura de los anticuerpos. Sí, algo quería decir. Bueno, la inmunología también es una cuestión de fe. Es una cuestión de fe porque no hay muchas cosas que no ve y tiene que creer nomás. Sí. Tiene que creer, no, era para comentarle un poco a Matilda que, o sea, el anticuerpo es como que vos le eches sal, digamos, o sea, da lo mismo si viene la sal de Bolivia o si viene acá de algún salar de acá de Argentina. Opsoniza, ¿ok? Y cuando opsoniza, viene el macrófago y se lo consume.
independientemente de dónde provenga el anticuerpo, sí, o sea, son distintos, tiene forma distinta y por ahí sí tiene una forma levemente distinta dependiendo de la especie, pero en conclusión, lo que va a hacer es, se va a unir y va a neutralizar al agente extraño y después, bueno, los macrófagos se encargan, o sea, Claro, comen, ay, ahora consumen recién me igual. cerró, claro. Claro, lo que le Ah, cumple O sea, con la ambos- función. Cumple con la función de neutralizar. Después desaparece, pues se lo come el sistema inmune propio, se lo hace desaparecer. Claro, pero... Por eso no siguen circulando, desaparecen Ujú. rápidamente, pero Claro, desaparece pero- junto con el agente que está haciendo el daño. O la sustancia. Claro, recién ahora me cerró, claro, o sea, tanto mis anticuerpos, supóngase que yo no esté vacunada contra la Sí, rabia, no ¿cierto? tenés. Ajá. Claro, suponga, yo no tengo la vacuna contra la rabia. Me muerde un murciélago rabioso. Sí. Me suministran el suero. Sí. Entonces yo voy a tener tanto los poquitos en comparación si yo tuviera la vacuna, ¿no es cierto? Los poquitos anticuerpos contra el virus de la rabia más los provenientes, los heterólogos, ¿no es cierto? Sí. Y ambos van a estar luchando contra el mismo virus. Exacto. Después, bueno, lo que va a ocurrir es que mi sistema inmune, ejemplo, mis macrófagos se van a terminar fagocitando a esos propios anticuerpos heterólogos. Pero ¿qué pasa? La Y a los función homólogos también, de- Y que y fue a la los de tuyos atacar. también, A los tuyos también. A los tuyos también se lo van a fagocitar, Y lo van a destruir. Porque tu anticuerpo va a estar unido a un cuerpo extraño, entonces los macrófagos se lo van a destruir, te lo van a destruir también, porque esa es la función Claro. digamos, del sistema inmune. ¿Sí? Claro, Una vez que el sí, anticuerpo sí. se unió al agente extraño, destruirlo, como los homólogos que están unidos. ¿Sí? Claro, perfecto. Bueno, ahora sí, recién me cerró la idea. Bueno. Gracias, No, Santinori, y usted también, profesor. no, por favor. Vieron que hay que participar nomás porque entre todos hacemos las cosas más claras. Vamos, profe. Vamos, gracias, Matilda. Me gustó. No sabía el ejemplito de la sale, pero me gustó ese. Sí, Gracias por el aporte. Vieron que todos los días se aprende algo nuevo. Bien ahí. También hace mal si uno pone mucha sal, ¿no? También está el ejemplo de que no a todos le hace mal la sal, pero a algunos sí. Con los anticuerpos pasa lo mismo. Bueno, Claro. estamos en tiempo, así que nos vemos la clase que viene. Vamos, profe. Vamos, Hasta que luego. tenga